Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 35. El cofre lujoso. Jian Lian se puso de pie de un salto y caminó rápidamente hacia la ventana. En una ladera distante, medio enterrado dentro de piedra sólida, un cofre lujoso brillaba débilmente. Su corazón empezó a latir con fuerza. Un cofre de lujo. Su primer cofre de lujo real en el continente de Teyvat. En ese instante, no le podía importar menos que todavía estuviera en medio de tomar un baño. Se secó rápidamente, se puso la ropa y salió corriendo por la puerta. Ian, creo que todavía hay algunas cosas que deberíamos revisar. Ganyu acababa de salir después de escuchar la conmoción cuando vio a Jian Lian pasar rápidamente como una ráfaga de viento. Antes de que ella pudiera siquiera parpadear, él ya era un punto en la distancia. Un grito que se desvanecía resonó. Sea lo que sea, hablaremos cuando regrese. Ganyu se congeló, su largo cabello azul ondeando suavemente con la brisa. ¿Qué acaba de pasar?, murmuró, completamente desconcertada. Mientras tanto, Jian Lian estaba corriendo a toda velocidad por los campos. Tesoro. Tesoro. Cofre de lujo. Corrió hacia la ladera de la colina, con los ojos brillantes de emoción. Señor inmortal. Unos cuantos soldados de Toussaint Rods que pasó intentaron saludarlo, pero antes de que pudieran terminar su saludo, una ráfaga de viento los azotó. Jian Lian ya se había ido hacía rato. ¿Qué le pasa al señor inmortal?, murmuró un soldado, rascándose la cabeza. Jian Lian se acercaba rápidamente. Ya podía ver las runas doradas brillando tenuemente en la ornamentada superficie del cofre. Pero el problema estaba claro. El cofre estaba sellado dentro de un grupo de piedras de formas extrañas. Dijo con una sonrisa burlancia. ¿Solo unas piedras? ¿Crees que puedes bloquearme? Juntó las manos. Liberación de madera técnica del dragón de madera. Auge. El humo explotó hacia afuera mientras un enorme dragón de madera surgió y llevó a Jian Lian por el aire. El dragón rugió y se lanzó de cabeza hacia la barrera de piedra. Grieta. O mejor dicho, debería haberse roto. Pero en lugar de que la piedra se rompiera, la cabeza del dragón se hizo añicos. Jian Lian tropezó cuando fue arrojado y cayó al suelo. Silbido. ¡Ay, ay, ay! Se frotó el trasero dolorido, haciendo una mueca. La caída no le dolió mucho, solo le dolió. Él levantó la vista y se quedó congelado. La piedra que tenía delante era lisa, impecable, sin siquiera un rasguño. ¿Qué demonios? ¿Cómo puede algo ser tan difícil? La cabeza de su dragón de madera literalmente había explotado, y esta cosa ni siquiera se astilló. Jian Lian permaneció de pie, caminando alrededor de la extraña formación, inspeccionándola desde todos los ángulos. Intentó palpar suavemente un punto débil, buscando algún mecanismo, pero nada. El pecho no se movía. Espera un segundo, murmuró, entrecerrando los ojos. No me digas, ¿este es uno de esos baúles de rompecabezas? Recorrió la ladera circundante, volteando piedras, buscando tótems o sellos elementales, pero no encontró nada. ¿Eh? Su voz incrédula resonó por la pendiente. Sin mecanismo. Sin pista. Sin reacción. No podía desbloquearlo, no podía destruirlo. ¿Qué diablos es esta cosa? La expresión de Jian Lian se endureció. Está bien, no me culpes por ser grosero, pequeño pecho. Apretó el puño derecho. Un aura blanca y brillante de energía vibrante pura fuerza de choque comenzó a girar a su alrededor. ¡Ja! Con un rugido, golpeó el puño hacia abajo. Una ola de energía temblorosa estalló hacia afuera, agrietando la tierra a su alrededor. Aún así, la piedra permaneció completamente intacta. Jian Lian se quedó mirando con incredulidad. Ni siquiera el poder de la fruta temblor pudo romperla. Esto no puede estar bien. Sistema. Sal y explícamelo. Gritó para sus adentros. ¿Qué pasa con el rompecabezas de este cofre del tesoro? Ding. Por fin llegó mi momento de brillar. Analizando, Jian Lian esperó nerviosamente mientras el sistema zumbaba y hacía clic dentro de su cabeza. Análisis completo. Esta piedra es una piedra del demonio del corazón. Advertencia. Esta piedra no es nativa de este mundo. Integridad del sistema comprometida. Se inicia autorreparación, un pulso extraño recorrió el cuerpo de Jian Lian. Error del sistema corregido. A partir de ahora, el anfitrión ya no se encontrará con puzzles entre mundos. Sin embargo, tendrás que resolverlo tú mismo. Para desbloquear la piedra del demonio del corazón, coloca tu mano sobre ella y limpia tu mente de toda distracción.
Y con esto el sistema quedó en silencio. Jian Lian pudo sentir que algo no estaba bien. Sonaba débil, casi tenso. Piedra del demonio del corazón, Miró solemnemente la roca lisa e inflexible que envolvía el cofre. Para enfrentarme a mi propio demonio interior, murmuró. La verdad es que tenía curiosidad. ¿Cuál era el demonio de su corazón? Aún así, no actuó de inmediato. No estaba seguro de a qué tendría que enfrentarse una vez que se activara. Se quedó allí, pensando durante un largo rato, pero ninguna reflexión podía decirle qué forma podría tomar su demonio interior. Finalmente, exhaló profundamente. Como sea. Tendré que afrontarlo tarde o temprano. Colocó la palma de la mano sobre la piedra y cerró los ojos. Una luz gris brumosa comenzó a emanar de la roca. Cuando abrió los ojos de nuevo, estaba de pie bajo un cielo vasto e interminable lleno de estrellas. ¿Dónde estoy? Susurró Jian Lian desconcertado. Se giró en el lugar, escaneando el vacío. Luego miró hacia abajo. Y sus pupilas se contrajeron bruscamente. Debajo de él flotaba un planeta azul radiante. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastwizard. Pensamientos de los creadores. Toastwizard, por favor envíen piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 36. Hice las paces conmigo mismo. ¿Esto te parece familiar? Una voz fría y misteriosa susurró justo al lado de su oído. El sonido resonó como un trueno. Los instintos de Jian Lian se encendieron. Se giró a un lado y saltó hacia atrás en un instante. Cuando se giró para mirar al orador, todo su cuerpo se congeló. Un hombre joven estaba frente a él, flotando en el vacío ilimitado iluminado por las estrellas. Tenía el pelo corto y negro. Ojos negros. Una leve sonrisa divertida se dibujaba en sus labios. Mucho gusto, dijo el hombre con ligereza. Soy el demonio de tu corazón. Mi nombre es Jian Lian. La expresión de Jian Lian se ensombreció. El hombre que tenía delante era exactamente igual que su yo anterior. ¿Por qué? Murmuró en voz baja, ¿por qué eres mi demonio del corazón? ¿Por qué? El otro Jian Lian dejó escapar una risa baja, como si la pregunta fuera la cosa más divertida que hubiera escuchado jamás. Jian Lian simplemente lo observó, en silencio y firme. Jian Lian, dijo el demonio del corazón con una sonrisa. Soy tú. Entonces dime, ¿por qué no debería ser tu demonio del corazón? En realidad no me respondiste, respondió Jian Lian frunciendo aún más el ceño. Él realmente no podía entender. ¿Por qué su propio ser se convertiría en la fuente de sus demonios internos? Lo que pregunté, dijo en voz baja, fue: ¿qué te convirtió en mi demonio del corazón? ¿por qué, El pelinegro Jian Lian ladeó la cabeza y se tocó la barbilla pensativo. De repente, sus ojos brillaron. Dime, Jian Lian, dijo, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Teyvat? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Cuánto tiempo había pasado? Unos 20 años, más o menos, dijo después de una pausa. Cierto. 20 años, repitió el demonio del corazón. Dio un solo paso hacia adelante y en el siguiente instante, estaba parado justo frente a Jian Lian, tan cerca que sus reflejos se superponían en los ojos del otro. Entonces, ¿todavía recuerdas? Preguntó en voz baja, ¿al tú de tu vida anterior? La pregunta dejó a Jian Lian momentáneamente sin palabras. ¿Qué clase de pregunta es esa? Claro que, lo recuerdo, su voz se fue apagando. ¿Lo hizo? Cuanto más intentaba recordar, más borrosos se volvían los recuerdos de su vida pasada. Rostros, voces, sensaciones, se desvanecían, se disipaban como la niebla. Sus cejas se fruncieron profundamente. Al ver esto, el otro Jian Lian sonrió levemente. Entonces, ¿tú también lo has notado, Dime, continuó, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezaste a olvidar? Hizo una pausa y entrecerró los ojos. Fue cuando decidiste proteger a la gente de aquí. O quizás, el momento en que realmente te convertiste en parte de Teyvat. 20 años murmuró. 20 años tan largos. Tú también viviste solo 20 años en tu vida pasada. Y ahora, esos nuevos recuerdos, han comenzado a sobreescribir los antiguos. Ya deberías haberte dado cuenta, Jian Lian. Esto, hizo un gesto entre ellos, esto es nuestra erosión. Erosión, la misma maldición que carcomía a los 7 arcontes. Pero Jian Lian no era uno de ellos. Ni siquiera era un dios. Entonces, ¿qué planeas hacer? Preguntó con calma, mirando a los ojos a su demonio del corazón. Jian Lian, de cabello negro, lo miró a los ojos por un largo momento y luego sonrió.
Has crecido. Lo dijo con sinceridad. 2 vidas vividas. Con razón tu voluntad es más fuerte que la de cualquiera de tu edad. Extendió una mano. Jian Yan no se movió, solo lo observó en silencio. El demonio del corazón rió entre dientes. Reconciliémonos. ¿Qué? Jian Yan parpadeó. Eres mi demonio del corazón. ¿No deberías intentar matarme? Esto fue completamente diferente de lo que esperaba. ¿No debería haber sido esta una batalla mental brutal, una que terminara con su victoria o con su colapso? El demonio del corazón pareció leer sus pensamientos y negó con la cabeza. Aunque luchemos aquí, dijo en voz baja, aunque luchemos toda la vida, nunca tendremos un ganador. Yo soy tú. Todo lo que sabes, yo lo sé. Cada conocimiento que adquieres, yo también lo adquiero. Nuestras mentes son una. Nuestra fuerza, igual. Una lucha entre nosotros sería interminable y sin sentido. Jian Yan no discutió. En el fondo, sabía que el otro tenía razón. Había esperado una prueba de batalla, pero ahora comprendió que se trataba de una prueba de aceptación. ¿Sabes?, dijo suavemente su demonio del corazón, cuando nací, realmente quería reemplazarte. Sonrió débilmente y con la mirada distante. Pero a medida que pasó el tiempo, cambié de opinión. ¿Por qué reemplazarte? Dijo. ¿Por qué no, unirme a ti? Nací de tus recuerdos, después de todo. Soy tú. Que yo desaparezca, sería el mejor resultado para ambos. Jian Yan miró en silencio la versión de sí mismo de cabello negro. Luego, lentamente, dio un paso adelante y tomó la mano extendida del otro. Gracias, dijo suavemente. El demonio del corazón sonrió. Antes de que me desvanezca, ¿hacemos un juramento? ¿Qué voto? Teyvat, dijo, es solo un mundo burbuja, uno que el mar cuántico eventualmente devorará. Sálvenlo. Creo que puedes. Después de todo, tienes el sistema. Jian Yan se quedó atónito por un momento, luego sonrió. Ni siquiera tienes que preguntar. Lo iba a hacer de todos modos. Eso es bueno, susurró el demonio del corazón, riendo. Su cuerpo comenzó a brillar, dispersándose en pequeñas motas de luz. Luego, con una sonrisa pacífica, se disolvió por completo. Y las estrellas mismas parecieron fluir hacia el pecho de Jian Yan. El cielo se hizo añicos. Una luz cegadora envolvió su visión. Y cuando volvió a abrir los ojos, los paisajes familiares de Teyvat se extendieron ante él una vez más. Él estaba de regreso. Felicidades, anfitrión. Has completado con éxito la prueba del demonio del corazón. La voz del sistema resonó en su mente. Sí, murmuró Jian Yan con una leve sonrisa. He hecho las paces, conmigo mismo. Él se rió suavemente. Sistema, esta piedra del demonio del corazón, la dejaste aquí a propósito, ¿no? ¿Qué quieres decir? Este sistema no sabe nada. El tono ahora era casi juguetón, casi humano. Lo sabía. Jian Yan sonrió. Podía sentirlo. Su cuerpo se sentía más ligero, más claro, como si algo dentro de él hubiera sido sublimado. Pero lo más importante es que, ahora bien, dijo con entusiasmo, frotándose las manos, es la hora del tesoro. Se giró hacia donde había estado el cofre de lujo y se quedó paralizado. Esperar. ¿Dónde está mi cofre del tesoro? Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastuizard. Pensamientos de los creadores. Toastuizard, por favor envíen piedras de poder. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 37. La espada de la victoria prometida. El magnífico cofre del tesoro había desaparecido. En su lugar, una espada de aproximadamente 1 metro de largo se encontraba silenciosamente incrustada en la piedra. Su empuñadura era de un azul profundo y radiante. Y esto es y los ojos de Jian Yan se abrieron de par en par. Espera, ¿por qué me parece tan familiar? Esta arma fue elegida por tu demonio del corazón como recompensa del cofre lujoso. De la serie Fate. Noble fantasma Excalibur, la espada de la victoria prometida. Reclame, anfitrión. La voz del sistema resonó en su mente. La mandíbula de Jian Yan cayó. Y palo de curry. La asombrosa comprensión lo golpeó como un rayo. Espada sagrada del rey tonto. Excalibur. Tembló mientras su mente se llenaba de imágenes de anime. La luz dorada cegadora, el grito triunfante que sacudió los cielos. Con dedos temblorosos, Jian Yan extendió la mano y agarró la empuñadura. En el momento en que su mano la tocó, la piedra del demonio del corazón se hizo añicos debajo de ella, explotando en polvo gris que se dispersó en el viento. La espada tembló, resonando como si diera la bienvenida con alegría a su nuevo amo.
Los ojos de Jian Lian brillaron con una emoción desenfrenada. Sistema, ¿cómo lo uso? Cuando hayas reunido suficiente energía de fe, recita su verdadero nombre. Excalibur. Eso activará su liberación de noble fantasma. ¿Energía de fe? Jian Lian se rascó la cabeza. ¿Tengo algo ahora? Así es, anfitrión. La gente de las llanuras de Gili venera a Morax, pero como ostenta el título de señor inmortal, su fe también fluye hacia ti. Sin embargo, las llanuras de Gili por sí solas no proporcionan la fe suficiente para desbloquear por completo la liberación del noble fantasma. Veo. Jian Lian asintió en señal de comprensión. Aún no pudiera desatarlo, eso pronto cambiaría. Después de todo, el territorio de Morax ya no consistía únicamente en las llanuras de Gili. Habiendo derrotado a 2 dioses rivales, sus fuerzas ahora se extendían, al sur hasta el monte Tianen, al norte hasta las llanuras de Gili, al oeste hasta el valle de Dunyu, y al este hasta el dominio de la sal. Ya controlaba la mitad de Liyue. Una vez que los demonios restantes y los dioses menores fueran purgados, y el gobierno de Morax estuviera firmemente establecido, la fe de todas esas personas fluiría hacia él. Para entonces, desbloquear Excalibur sería una cuestión sencilla. El tesoro ha sido reclamado, es hora de regresar. Jian Lian se puso de pie y la espada de la victoria prometida se disolvió en una luz de estrella dorada, fusionándose con su cuerpo. El sistema se lo había dicho. Cada vez que quisiera invocarlo, un solo pensamiento sería suficiente. En las llanuras de Gili, Jian Lian estaba sentado a un lado, observando a Ganyu mientras ella se inclinaba sobre su escritorio, editando cuidadosamente sus notas. Realmente creo que ya es perfecto, murmuró impotente. La pila de papeles que le había dado era un mosaico de ideas extraídas de sus recuerdos fragmentados. Principios de gobernanza reunidos a partir de varios sistemas que recordaba. Las ideas son acertadas, dijo Ganyu suavemente, frunciendo el ceño, pero algunas de ellas están demasiado adelantadas a su tiempo. Señaló una línea con su pluma. Por ejemplo, gobernanza orientada a las personas bajo el Estado de Derecho. Es excelente en teoría, pero ahora mismo es demasiado avanzado. En una época en la que los dioses están en guerra y la tierra está devastada, un sistema así simplemente no se puede implementar. Entonces lo guardaremos en el archivo, respondió Jian Lian, sacando la página y dejándola a un lado. Cuando llegue la paz, la usaremos entonces. Por ahora continuó, optemos por el sistema Tuntian que mencionaste. Es la opción más práctica. En las llanuras de Gili no hay muchos supervivientes, y la mayoría de los campos están áridos. Que el ejército de las 1000 rocas cultive en su tiempo libre es un buen comienzo. Cuando la población crezca, podrán volver a desempeñar plenamente sus funciones militares. Ganyu asintió, escribiendo notas mientras hablaba. De hecho, el sistema Tuntian tenía sus defectos, pero en tiempos de guerra era una forma efectiva de restablecer rápidamente la producción de alimentos. Una vez que regresaran la paz y la prosperidad, las reformas podrían venir más tarde. Siguiente, murmuró, hojeando las páginas mientras ambos discutían en detalle las políticas restantes. Al final, habían ultimado el nuevo marco administrativo de Gili Plains. En primer lugar, se implementaría oficialmente el sistema Tuntian, con Ganyu supervisando la logística y la gestión de recursos. En segundo lugar, los nidos de monstruos cercanos serían erradicados por el ejército de las 1000 rocas. Incluso si tuvieran que dedicarse a la agricultura, los soldados seguían siendo soldados. El entrenamiento para el combate y la disciplina nunca se descuidarían. Por último, y lo más difícil de todo, las tribus de dioses demoníacos que los rodean. Según el recuento de Ganyu, había 10 tribus demoníacas menores solo cerca de 15. Afortunadamente, eran débiles. Ninguno podía rivalizar ni siquiera con los 2 dioses menores que Jian Lian ya había derrotado. Con el presente, no se atreverían a invadir las llanuras de Gili. Pero Jian Lian no tenía intención de simplemente defenderse. Si no atacaban, él los cazaría. Parecía que estaría muy ocupado en los próximos días. Levantándose de su silla, Jian Lian se estiró, sus ojos se suavizaron mientras miraba a la chica todavía inclinada sobre su trabajo. Mi pequeño Ganyu ha estado trabajando muy duro. ¿Tú, qué estás haciendo? Relájate, dijo Jian Lian, sonriendo mientras se colocaba detrás de ella. Solo te estoy dando un masaje en los hombros. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/ToastWizard. Pensamientos de los creadores. ToastWizard. Por favor envíen piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 38.
5 años de recuperación y renacimiento. El plan que Jian Yan y Gan Yu habían discutido se puso en marcha al día siguiente. Al principio, los habitantes de las llanuras de Gili estaban inquietos. Sabían que el inmortal llamado Gan Yu era gentil y amable, pero su impresión del Adeptus Espíritu del Bosque Jian Yan era otra historia completamente. Sobre todo porque al principio incluso le habían puesto el apodo de el inmortal devorador de hombres. Eso solo fue suficiente para que algunos aldeanos durmieran mal por la noche. Pero a medida que se implementaron las nuevas políticas, sus temores comenzaron a desvanecerse. Jian Yan no solo trataba a todos por igual, sino que a menudo salía él mismo a los campos, inspeccionaba las explotaciones agrícolas y hacía preguntas. Cuando vio a los aldeanos usando ropas delgadas y harapientas mientras trabajaban en el aire fresco de primavera, regresó esa tarde con montones de prendas limpias y cálidas para todos. En cuanto a de dónde vino esa ropa, bueno, nadie le preguntó directamente a Jian Yan. Pero la columna de humo que se elevaba a lo lejos lo contaba todo. Había acabado con la tribu de otro dios demonio. A veces incluso traía comida y compartía la comida con los agricultores mientras charlaban sobre lo que se podía mejorar. ¿Y si surgía algún problema? Jian Yan lo solucionaba en un día, 2 como máximo. La gente pronto comenzó a respetar profundamente a este inmortal que trabajaba incansablemente y los trataba con compasión. Bajo la protección de Jian Yan, la gente de las llanuras de Gili experimentó una paz y una estabilidad que no habían conocido durante casi 10 años. Algunos estaban tan agradecidos que construyeron tablas ancestrales para honrarlo, ofreciendo incienso diariamente al señor inmortal Jian Yan. Por supuesto, el propio Jian Yan no tenía idea. Ya sea gobernando o cuidando al pueblo, vivió según un dicho de su vida pasada. Si mantienes al pueblo en tu corazón, ellos te elevarán a los cielos. El nombre Adeptus Espíritu del Bosque se extendió rápidamente por las tierras circundantes. Las tribus cercanas envidiaban a la gente de Qingce, no solo por su prosperidad, sino por tener un inmortal tan amable y benévolo que los cuidara. Los dioses demoníacos, sin embargo, solo se burlaron. ¿Benevolente y amable? Ja. No parecía muy amable cuando me atacó con ese Buda dorado gigante. Y así fue. A medida que las llanuras de Gili se volvieron más prósperas, la reputación de Jian Yan alcanzó proporciones casi míticas. Personas de lugares lejanos desafiaron montañas y monstruos solo para llegar a Qingce, buscando la seguridad y la paz de su dominio. Para los humanos comunes de esa época, sus deseos eran simples. Querían vivir sin miedo. Pero en una época de dioses y guerras interminables, incluso eso era un lujo. Pero a medida que llegaban más y más refugiados, Qingce empezó a llenarse de gente. Los soldados del ejército de 1000 rocas regresaron al servicio militar a tiempo completo, ya no cuidaban los campos y ahora tenían que mantener el orden público. Sin embargo, por muy capaces que fueran en la batalla, no eran aptos para las disputas civiles. Entonces Jian Yan convocó a un grupo de 1000 guardias de roca de las llanuras de Gili, funcionarios entrenados en la administración local. Con su llegada, el gobierno de Qingce mejoró drásticamente. Durante este tiempo, Jian Yan recibió una carta de Gizon. Morax ha resuelto la situación en el valle de Dunyu y ha regresado a las llanuras de Gili. También ha firmado un contrato con Abria. Gizon apoyó plenamente el acuerdo. Como administradora principal de las llanuras de Gili, comprendió inmediatamente lo vital que era la autoridad de la sal para sustentar a la gente. Con la cooperación de Abria, se estabilizó el suministro de sal de la región y se establecieron nuevas rutas comerciales con las tribus circundantes. Y así, 5 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Después de 5 años de paz y reconstrucción, las llanuras de Gili se habían transformado. Los campos de arroz dorado se mecían con el viento, llenando el aire con un aroma rico y dulce. Los rostros de los aldeanos irradiaban alegría y satisfacción. Oye, ¿lo oíste? El señor inmortal fue visto hoy en la montaña oriental. De ninguna manera. Es verdad. Lo vi con mis propios ojos. Mentiroso. Hoy vi al señor inmortal en el norte. Eso es imposible. Mientras el sol se ponía en el horizonte, un grupo de aldeanos caminaba por un camino liso y bien pavimentado, charlando y riendo mientras regresaban a casa. Hace 2 años, Jian Yan dejó de aparecer entre la gente con tanta frecuencia. Ahora que las llanuras de Gili funcionaban sin problemas, tenía la mira puesta en una misión diferente, el gran proyecto de purga del cofre del tesoro de Qingce. Sin embargo, para los aldeanos, la vida sin ver a su señor inmortal se sentía extrañamente vacía. ¿Qué podría hacerlos sentir más seguros que tenerlo cerca?
Durante un tiempo, la moda de encuentra al señor inmortal se extendió por el pueblo. Al final, Jian Nian tuvo que aparecer en persona solo para calmar a todos. Una situación que dejó a Ganyu riéndose de él durante días. ¿Y dónde estaba Jian Nian ahora? Allá en las montañas, persiguiendo algo, su voz resonando en el bosque. Pequeño bastardo, quédate quieto. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastwizard. Pensamientos de los creadores. Toastwizard, por favor envíen piedras de poder. Comentario 2. Comentario. Votar. Capítulo 39. Cuidar del retenedor de nube solitaria. Responsabilidad de todos. Las montañas temblaron, los bosques se estremecieron. Un Buda dorado colosal, de casi 1000 metros de altura, retumbó a través de la tierra. No muy lejos de allí, una enorme criatura parecida a una comadreja, más alta que los mismos árboles, corría por su vida. El hermoso rostro de Jian Nian estaba retorcido por la furia. ¿Te atreviste a robar mi preciado cofre del tesoro justo delante de mí? ¿Qué descaro tienes? Apretó las manos y sus ojos ardían. Forma superior. Manifestación de Buda. El gran Buda que estaba detrás de él extendió sus 1000 manos. El mandala giratorio a su espalda comenzó a moverse. Innumerables puños cayeron del cielo como una tormenta de meteoritos, estrellándose con rugidos ensordecedores que sacudieron los cielos. Pero la comadreja amarilla gigante se movía a una velocidad imposible. Se lanzaba, rodaba y giraba. Cada golpe falló por un pelo, las ondas de choque aplanaron árboles pero nunca lograron un golpe limpio. ¡Ah! Esto me está volviendo loco. Jian Nian se arañó el cabello, medio riendo, medio gruñendo. Ese cofre del tesoro, su hermoso y brillante tesoro, no iba a renunciar a él. Pero esta maldita criatura era ridícula. Ni siquiera los ataques ultrarrápidos de la manifestación de Buda pudieron tocarlo. Fue como si la cosa tuviera un ojo en su trasero. Lo esquivó incluso antes de que llegara el golpe. La bestia se detuvo de repente, se giró para mirar a Jian Nian y emitió una serie de sonidos burlones. Hey hey hey. Entonces, para colmo de males, sacudió su peludo trasero hacia él. Y se enterró en la tierra, desapareciendo de la vista. El rostro de Jian Nian se oscureció hasta quedar completamente negro. Será mejor que reces para no volver a cruzarte conmigo nunca más. Por un momento, estuvo a punto de sacar Excalibur y convertir esa cosa en polvo cósmico. Respiró profundamente y dejó que la rabia se calmara. Ya es de noche, ¿eh? Está bien, hora de volver a casa. Juntó las manos y convocó a un enorme dragón de madera, que se enroscó debajo de él y lo llevó de regreso a las llanuras de Gili. En el corazón del pueblo, una pequeña casa de madera se alzaba tranquilamente bajo la dorada puesta de sol. Jian Nian abrió la puerta y una ola de deliciosa fragancia lo golpeó. ¡Ay ya, Atilde! ¿Qué es esto? ¿Mi pequeño Ganyu cocinó algo celestial otra vez? Se rió entre dientes mientras entraba a la cocina, solo para encontrar a la elegante chica ocupada en la estufa. Oh, has vuelto. Ganyu se giró y sonrió suavemente. ¿Cómo estuvo tu cosecha del día? Jian Nian caminó detrás de ella, envolviéndola con sus brazos alrededor de su cintura, respirando el suave y dulce aroma de su cabello. Productivo, como siempre. Pero, por desgracia, una criatura extraña robó el último cofre del tesoro. ¡Oh Dios mío! ¿Ni siquiera tú pudiste conseguir uno? Eso es raro. Ganyu se rió suavemente, burlándose de él. No te burles de mí, hieres mi orgullo. ¿Qué hay para cenar? Pollo dulce, flor y paquetes de jade. Ve a lavarte y prepárate. Después de lavarse las manos, Jian Nian la ayudó a llevar la comida a la mesa. Cuando comenzaron a comer, Ganyu dijo casualmente. Por cierto, la maestra envió una carta. Dijo que el señor Geo y los demás planean visitarnos pronto. Eso hizo que Jian Nian se congelara a mitad del bocado. ¿Morax? ¿A qué viene? ¿No se supone que debería estar ocupado estos días? Con el paso de los años, la fama de Morax solo había crecido. Cada vez más humanos buscaban su protección. Si no estaba en las llanuras de Gili ayudando a Gizon a reasentar a los refugiados, entonces ¿qué estaba haciendo aquí? Espera un minuto. Ese viejo idiota no volvió a dejar todo su trabajo en Gizon, ¿verdad? El pensamiento le hizo entrecerrar los ojos con sospecha. Eso es, algo que él haría. Ganyu suspiró y asintió con impotencia. Sí. Eso fue exactamente lo que pasó. Increíble. Este hombre ha convertido el arte de ser un jefe perezoso. Jian Nian se metió otro bocado de arroz en la boca y luego preguntó. ¿Entonces tu amo también vendrá? Ajá.
Dijo que le preocupa que no estemos gestionando bien Kingce, así que quiere orientarnos. Ja. Eso suena igualito a Cloud Retainer. Jian Ian resopló. Esa grulla tsundere, simplemente admite que ya nos extrañaste. No es necesario utilizar la supervisión como excusa. Los informes de Kingce se enviaban a las llanuras de Gili todos los años. Gizon y los demás definitivamente la mantenían informada. Aún así, dijo Ganyu en voz baja, el maestro se siente solo ahí arriba y PFFT. No digas eso. Ahora me lo estoy imaginando. Jian Lian casi roció su comida sobre la mesa. La imagen de una grulla inmortal, solitaria y malhumorada apareció en su mente, junto con una frase familiar de su vida pasada. Cuidar al solitario Cloud Retainer es responsabilidad de todos. Él estalló en carcajadas. ¿Sabes? Cloud Retainer ya no es tan joven. Quizás debería buscar a alguien que le haga compañía. Se inclinó hacia Ganyu con una sonrisa burlancia. Como su discípulo amado, ¿no deberías, ya sabes, ayudarla un poco? Ganyu parpadeó, completamente nerviosa. Incluso después de todos estos años, la impredecible forma de pensar de Jian Ian todavía la tomaba por sorpresa. No, mejor no. El maestro Yi es muy puro. Ella habló con cuidado, como si temiera que el aire pudiera llevar sus palabras a Hueyun Karst. Mientras tanto, en Diwa Marsh, un grupo de viajeros paseaba por los humedales brumosos. De repente, una grulla blanca estornudó ruidosamente. ¡Achú! ¡Qué extraño! ¿Quién se atreve a hablar de este inmortal a mis espaldas? Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastwizard. Pensamientos de los creadores. Toastwizard, por favor envíen piedras de poder. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 40. Morax inspecciona las llanuras de Gili. Al día siguiente, Jian Lian, por una vez, no salió de casa temprano en la mañana. Hoy acompañó a Ganyu a reunirse con los habitantes de las llanuras de Gili. Después de todo, su señor Morax, el mismísimo Geo Archon, llegaría pronto para una inspección. Debían hacerse los preparativos necesarios. En poco tiempo, toda la llanura de Gili estaba repleta de emoción. Todos habían escuchado la noticia. Su gobernante, el Geolord Morax, vendría a su casa. Pensar que el Adeptus Espíritu del Bosque bajo su mando ya era tan benévolo, entonces, ¿cuán amable y misericordioso debe ser su señor Geo? Mejor ni siquiera imaginarlo. Pero para evitar que los aldeanos abandonaran sus campos y se prepararan demasiado para la llegada del arconte, Jian Lian enfatizó una y otra vez. El señor Geo solo viene a inspeccionar. No llegará hasta dentro de al menos medio mes. Continúen con sus tareas diarias, sin necesidad de grandes alardes. Gracias a los repetidos recordatorios de Jian Lian, los aldeanos lograron mantener la calma y no provocaron ningún caos. En esta era, la fe de la humanidad en los arcontes era nada menos que ferviente. Mientras un dios los tratara con bondad, ellos se dedicarían por completo a cambio. Y así, con gran expectación, la gente de las llanuras de Gili pasó el siguiente medio mes preparándose con silenciosa emoción. Finalmente llegó el día en que Morax y sus compañeros llegaron. Como se trataba simplemente de una inspección, Morax y los otros adeptos no llegaron en gran procesión. En lugar de eso, se disfrazaron de mortales comunes y corrientes, deseando ver sus tierras a través de los ojos de la gente. El gobierno de este chico Jian Ian no está nada mal, comentó Mon Carver, mientras contemplaba la extensión dorada de los campos de arroz maduros. HMPH. ¿Crees que todo esto es obra suya? Cualquiera puede ver que es gracias a mi Ganyu. Cloud Retainer resopló, aunque no pudo ocultar el brillo de satisfacción en sus ojos. Oh, ya basta, retenedor de nubes. Has mencionado a esos dos tantas veces en este viaje que perdí la cuenta, rió entre dientes el moldeador de montañas. Eso le valió una mirada indignada de Cloud Retainer. HMPH. ¿Quién ha estado hablando de ese mocoso? Solo pensaba en mi obediente discípulo, eso es todo. Morax sonrió levemente. Dicen que la gente de las llanuras de Gili vive en paz y prosperidad. Viéndolo con mis propios ojos hoy, parece que a Jian Ian le ha ido bastante bien. De hecho, el estado floreciente de la aldea casi podría rivalizar con el de Gili Plains. Hola, jóvenes. ¿Están aquí para unirse a nosotros en las llanuras de Gili? Un aldeano que pasaba por allí, al ver al grupo de Morax parado y mirando a su alrededor, asumió que eran recién llegados asombrados y los llamó con una sonrisa amistosa. Los adeptos intercambiaron miradas. Cloud Retainer estaba a punto de hablar, pero Morax levantó una mano para detenerla. Sí, anciano. ¿Podrías mostrarnos los alrededores?
Preguntó Morax cortésmente con una sonrisa. Claro. Ven conmigo. Dijo el anciano alegremente, abriendo camino. Oye, viejo Lee, ¿vas a los campos? Gritó otro aldeano cuando pasaron. Claro que sí. Mi esposa está embarazada, así que tengo que esforzarme más. El año que viene tendré que alimentar otra boca. Respondió el viejo Lee, radiante de alegría. Ah, viejo Lee, ¿un niño a tu edad? ¿No lo llamaban los adeptus vigoroso a pesar de la edad, eh? Jaja. Asegúrate de organizar un festín cuando llegue el momento. Los demás aldeanos se rieron a carcajadas y el viejo Lee rió con orgullo. Claro. Están todos invitados. Hay comida de sobra para todos. Morax y los demás lo siguieron en silencio, sonriendo mientras escuchaban la tranquila charla. De las palabras de los aldeanos se podía escuchar genuina felicidad y satisfacción. Ay, disculpa. El viejo Lee recordó de repente a los viajeros que lo seguían. Me dejé llevar por la conversación. Está bien, dijo Morax con cariño. Es una ocasión muy feliz. Felicitaciones, ¿no? Jajaja, qué jóvenes tan educados. Rió el viejo Lee, visiblemente complacido, y comenzó a explicar mientras caminaban. ¿Ves esos campos de allá? El mismísimo señor inmortal los planificó hace 2 meses. He oído que allí rinden el doble que en las otras parcelas. Siguiendo su dedo índice, vieron que era cierto. El arroz allí crecía más alto y más abundante que en cualquier otro lugar. Esa zona son los corrales del ganado, y allá está el nuevo huerto. Mientras caminaban, el viejo Lee nos presentó con entusiasmo cada parte del pueblo. Anciano, ¿qué hace esa gente ahí? Preguntó Morax, señalando a un grupo que mezclaba algo en el suelo. Ah, ¿eso? Rió el viejo Lee. Es uno de los nuevos inventos del señor inmortal. Dice que es para pavimentar caminos. Según él, esto hará que los caminos sean más lisos y mucho más resistentes. Morax y el otro adepto intercambiaron miradas cómplices. Es mocoso de Jian, seguro que nos ha estado ocultando cosas otra vez. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastwizard. Pensamientos de los creadores. Toastwizard, por favor envíen piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 41. Emperador. Morax y sus compañeros habían pasado toda la mañana deambulando por las llanuras de Gili. Se podría decir que habían inspeccionado cada rincón, por dentro y por fuera. ¿Sabes? Dijo Mon Carver mientras descansaban bajo un gran árbol al mediodía, que Xiao Jianyan realmente tiene cierta habilidad cuando se trata de gobernar. HMPH. Supongo que no es malo, admitió incluso el siempre orgulloso retenedor de nubes con un extraño tono de aprobación. Bueno, descansemos un poco más y luego vayamos a buscarlo, dijo Morax, observando a los aldeanos que trabajaban diligentemente en los campos cercanos. Ese chico no ha aparecido en toda la mañana. Me pregunto qué estará tramando. Mientras conversaban, se produjo un gran alboroto en los alrededores. El Adeptus ha llegado. Señor inmortal. Por aquí. Mi esposa acaba de preparar codillo de cerdo estofado. Ven a probarlo. Morax y el otro adepto se giraron hacia el sonido. Un joven de cabello plateado estaba en cuclillas junto a los arrozales, con un cuenco en la mano, comiendo mientras charlaba afectuosamente con los aldeanos. La escena estaba llena de risas y armonía. Señor inmortal. El viejo Lee, el mismo hombre que había guiado al grupo de Morax por las llanuras de Gili, se adelantó con una sonrisa para saludarlo. Ah, ¿sí? ¿No es este el viejo Lee? ¿Supe que tu esposa está embarazada? Preguntó Jian, sonriendo. Ah. ¿Ya lo sabías? El viejo Lee, con aspecto de anciano amable, de repente se mostró tímido ante él. ¿Qué hay que no sepa? ¡Qué buena noticia! Dijo Jian, tomando otro bocado de arroz antes de añadir con una sonrisa. Cuando nazca el bebé, recuerda invitarme. Tendré que llevar un regalo. Ah. No, señor inmortal. El viejo Lee agitó las manos con pánico. Que asistas ya es una gran bendición. ¿Cómo iba a dejar que trajeras algo? Sin tu ayuda, esta niña podría no existir. Sigue con esas tonterías, dijo Jian, quitándole importancia con un gesto, sin dejar de sonreír. Traer un regalo no se trata del dinero, sino de celebrar juntos. Hablaremos de eso luego. El viejo Lee rió torpemente, y de repente recordó algo. Ah, cierto, hoy vinieron unos desconocidos al pueblo. Parecían forasteros, así que les enseñé un poco el lugar. ¿Forasteros? ¿Dónde están? Preguntó Jian, levantando la vista de su cuenco. Justo ahí, debajo de ese árbol.
Jian Lian siguió la dirección que indicaba el dedo del viejo Li, solo para ver a Morax y al adepto sentados debajo del árbol, sonriéndole y saludándolo. Sonido metálico. El cuenco se resbaló de las manos de Jian Lian y se hizo añicos en el suelo. Emperador. Toda la zona quedó en silencio al instante. Todos se quedaron paralizados cuando Jian Lian se levantó y caminó hacia el grupo. Después de un largo momento, alguien finalmente tartamudeó. ¿Acaso el Adeptus acaba de llamarlo, emperador? ¿Emperador? El único al que el señor inmortal llamaría así es. La revelación se extendió como la pólvora. Los aldeanos se quedaron boquiabiertos. El viejo Li se quedó allí, completamente atónito. Su mente zumbaba en blanco. Espera, justo ahora, había llamado al emperador hermano pequeño. Y hasta le dio al emperador un recorrido por el pueblo. El emperador, que gobernaba sobre todos los adeptos. El viejo Li sintió que la sangre le subía a la cabeza. Se le nubló la vista y casi se desmaya en el acto, desplomándose en el suelo, conmocionado. Mientras tanto, bajo las miradas atónitas de todos, Jian Lian se acercó a Morax. ¿Estás aquí? ¿Por qué no viniste a buscarme primero? Preguntó, dejándose caer a su lado sin más. Era nuestra primera vez en las llanuras de Gili, respondió Morax con una risita. Pensamos en echar un vistazo primero. Su mirada se dirigió a los fragmentos del cuenco a los pies de Jian Lian. ¿Y esto? ¿Eso? Nada del otro mundo, dijo Jian Lian, rascándose la cabeza. Es la hora de comer, así que pensé en comer con los aldeanos en el campo. ¿Dónde está Ganyu? Preguntó Claude Retainer. Ella. A esta hora debe estar echando la siesta, respondió Jian Lian con naturalidad, llevándose otro bocado de arroz a la boca. No había terminado de comer. No podía desperdiciar una buena comida. ¿Ya comieron? Si no, les traeré arroz. Estamos bien, dijo Morax con una sonrisa. Cenamos tarde esta mañana. Tú termina. Tenemos mucho que discutir luego. Jian Lian asintió y miró a su alrededor. Los aldeanos los observaban, atónitos y rebosantes de alegría, pero demasiado asustados para acercarse. Con un suspiro de impotencia, Jian Lian se levantó. Vámonos a otro lado. Hay demasiadas miradas aquí. Ni siquiera puedo terminar mi almuerzo. Luego se volvió hacia los aldeanos y gritó. Todos, cuando terminen de comer, reúnanse en la plaza pública. Pronto traeré a su excelencia al emperador. Asegúrense de avisar a sus familias. Todos los aldeanos asintieron con entusiasmo. Una vez dadas las instrucciones, Jian Lian se volvió hacia Morax. Vamos. Morax y los demás intercambiaron miradas y luego lo siguieron en silencio. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastwizard. Pensamientos de los creadores. Toastwizard. Por favor envíen piedras de poder. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 42. Cemento. Después de que Jian Lian y los demás se fueron, los aldeanos comenzaron a charlar animadamente. Justo ahora, ¿era realmente el emperador? El emperador parece tan joven. ¿Verdad? Siempre imaginé al emperador como un caballero amable y mayor. Bueno, ¿no son inmortales seres como el adepto y el emperador? Mira al señor inmortal. Tan poderoso, y aún así tan joven. La multitud susurraba entre sí y muchos incluso se reunieron en pequeños grupos para discutir lo que acababan de presenciar. Algunos se apresuraron a volver a casa para comunicar la noticia a sus familias. Algunos comenzaron a lavarse, otros se cambiaron de ropa. Después de todo, esta no fue una visita común y corriente. El mismísimo señor Geo Morax vendría a inspeccionar su aldea. Tenían que asegurarse de que el emperador los viera en su mejor momento. Animados, prolijos y llenos de vida. Mientras tanto, Jian Lian condujo a Morax y a sus compañeros al salón de recepciones. Tras ordenar a sus asistentes que sirvieran el té, regresó rápidamente a su casa para terminar la comida que no había tenido tiempo de comer antes. Al ver que Ganyu todavía dormía pacíficamente, no la despertó, sino que fue solo a la sala de reuniones. Ganyu sigue durmiendo, explicó al entrar. Ha estado muy ocupada estos últimos días y siempre se acuesta tarde. Bueno, ella ha trabajado duro, asintió Morax, sin importarle lo más mínimo. Jian Lian, tengo que decirte, dijo el moldeador de montañas con una sonrisa, escuché del ejército de las 1000 rocas que cuando llegaste por primera vez a las llanuras de Gili, el lugar estaba plagado de cadáveres e infestado de monstruos. Y ahora se ha convertido en algo así como un paraíso. Los ojos de Morax se suavizaron con aprobación mientras miraba a Jian Lian. Jaja, eso es todo lo que hizo Ganyu. Solo di algunas sugerencias aparte, dijo Jian Lian con una risita modesta.
HMPH. Al menos aún te queda algo de conciencia, dijo Retenedora de Nubes con un sorbo, aunque sus ojos brillaban con una inconfundible satisfacción. La devoción de mi discípulo por ti no ha sido en vano. Sinceramente, Cloud Retainer no podría estar más complacida con su discípulo. No es que lo admitiera en voz alta. Hermana Retenedora de Nubes, no me tomes el pelo así, respondió Jian Lian con una sonrisa. Ganyu ha estado hablando de ti estos últimos días. Cuando despierte, deberían tener una charla en serio. Por supuesto, dijo Cloud Retainer suavemente, con un destello de anhelo en sus ojos. Ella realmente extrañaba a su discípulo. Habían pasado 5 años desde que Ganyu se fue con Jian Lian. 5 años enteros sin siquiera una visita. Aunque, para ser justos, no fue enteramente culpa suya. Cuando tomaron las llanuras de Gili por primera vez, el lugar estaba en ruinas. Tanto Jian Lian como Ganyu habían estado tan ocupados que les daba vueltas la cabeza. Más tarde, cuando se restableció el orden, Jian Lian tuvo que salir a menudo para lidiar con monstruos y dioses rebeldes fuera de la aldea, dejando a Ganyu para que manejara todos los asuntos internos por su cuenta. Luego vino su plan de purificación del cofre del tesoro, durante el cual estuvo ausente durante días seguidos. Ganyu tuvo que asumir todo y, naturalmente, no tuvo tiempo de volver a casa. Jian Lian sonrió levemente ante el pensamiento. Después de una conversación ligera, Morax habló. Jian Lian, mientras explorábamos las llanuras de Gili, vimos a un grupo de personas en el oeste mezclando una sustancia. El anciano que nos guió dijo que era para pavimentar caminos, para alisarlos y endurecerlos. ¿Qué es exactamente? Los otros adeptos dirigieron su atención hacia Jian Lian, curiosos. Oh, eso. Jian Lian hizo una pausa y luego recordó. Hacía un tiempo, había encontrado la fórmula para fabricar cemento a partir de un exquisito cofre del tesoro. El sistema había convertido automáticamente los materiales en los disponibles en Teyvat. Tras reunir los ingredientes necesarios, entregó la fórmula a los aldeanos para que experimentaran con ella. La habían estado probando desde entonces. Honestamente, incluso Jian Lian no estaba completamente seguro de cómo resultaría todo en este mundo. Ese material aún está en fase de prueba, explicó Jian Lian. Se llama cemento. Una vez endurecido, se vuelve increíblemente resistente, perfecto para pavimentar carreteras o construir viviendas. Planeaba probarlo primero aquí en 15 y, si funciona, extender la carretera hacia las llanuras de Gili. Morax pensó un momento antes de negar con la cabeza. Eso no sería prudente. ¿Ah, sí? ¿Por qué no? Preguntó Jian Lian. Dejando de lado el coste de construir una carretera de 15 a las llanuras de Gili, dijo Morax con calma, sería mejor esperar a que la tierra realmente conozca la paz. Si las llanuras de Gili vuelven a caer en combate, su supuesto camino de cemento sería destruido en un instante por los dioses en guerra. Todo ese esfuerzo sería en vano. Jian Lian frunció el ceño. Lo había olvidado por completo. 15 y Gili habían disfrutado de paz durante 5 años, tiempo suficiente para que él casi olvidara que la guerra de los arcontes aún seguía azotando la tierra. Entonces, terminaremos la investigación primero, dijo Jian Lian tras una pausa. Cuando se restablezca la paz, construiremos. Morax y el otro adepto asintieron en señal de acuerdo. Después de charlar un poco más, Jian Lian los condujo a la plaza de la proclamación. El lugar donde él y Ganyu solían anunciar nuevas políticas. La plaza abierta era espaciosa, lo suficientemente grande para albergar a casi todos los habitantes de las llanuras de Gili. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/Toastuizard. Pensamientos de los creadores. Toastuizard, por favor envíen piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 43. La siguiente fase. Al mirar el vasto mar de gente frente a él, incluso Morax no pudo evitar sentir una profunda sensación de emoción. Hace 5 años, esta tierra estaba sembrada de cadáveres y su ecosistema en ruinas. Y ahora, 5 años después, se había convertido en un lugar de tal prosperidad que podía rivalizar con las propias llanuras de Gili. Después de que Jian Lian terminó su breve discurso, invitó a Morax a dar un paso adelante y hablar. Después de todo, como señor Geo, era apropiado que apareciera ante las personas que depositaron su fe en él. Morax elogió su arduo trabajo y unidad, sus esfuerzos por construir una nueva llanura de Gili desde las cenizas, y dio algunas orientaciones sobre la dirección del desarrollo futuro del pueblo. Los ojos de los aldeanos brillaban como estrellas. Porque en cada palabra del señor Geo, podían escuchar su cuidado por ellos y el reconocimiento de sus años de perseverancia.
Cuando terminó la ceremonia, Morax y los demás regresaron a la sala de reuniones. No me esperaba eso de ti, Morax, bromeó Jian Lian con una sonrisa. De verdad que parecías todo un profesional. El emperador tiene mucha práctica, dijo Mon Carver con una leve risita. El señor Gizon solía arrastrarlo por las llanuras de Gil y otros lugares para dar discursos. Ahora es todo un experto. Morax solo pudo esbozar una sonrisa impotente. De hecho, durante los últimos años, Gizon lo había estado sacando de sus raros momentos de ocio, enviándolo a varios asentamientos para hablar con la gente y fortalecer su imagen como el señor Geo. Como resultado, la reputación y la influencia de Morax en toda la región de Gili habían alcanzado niveles sin precedentes. Está bien, ya basta de bromas, dijo Morax con una leve sonrisa. Entonces, Morax, dijo Jian Lian, con expresión seria, después de 5 años de recuperación y reconstrucción, ¿cuál es el siguiente paso? La habitación quedó en silencio. Todos los adeptos presentes dirigieron su atención hacia Morax. La verdad es que se preguntaban lo mismo. Los ojos dorados de Morax parpadearon pensativamente. Para ser honesto, su intención original había sido simple. No tenía ambición de conquista. Él solo quería proteger a las personas que creían en él, permitiéndoles vivir en paz. Pero el tiempo había cambiado las cosas. Su territorio se había expandido, su pueblo había florecido y ahora que gobernaba vastas tierras, era imposible suprimir todos los pensamientos de una mayor expansión. La guerra de los arcontes se estaba volviendo cada vez más intensa y los conflictos entre dioses cada vez más violentos. Siguiente y Morax comenzó lentamente, luego se giró hacia Jian Lian. ¿Qué piensas, Jian Lian? ¿Mi opinión? Jian Lian se tocó la barbilla y guardó silencio un momento antes de responder. Creo que el mejor curso de acción ahora es ampliar nuestra fuerza militar y esperar el momento adecuado. ¿Nuestra fuerza militar? Morax se enderezó en su asiento. Explícate. Lo has visto tú mismo, dijo Jian Lian. El ejército de las 1000 rocas y los guardianes de las 1000 rocas, aunque no pueden decidir el resultado de las batallas entre dioses, son cruciales a la hora de luchar contra monstruos y restablecer el orden tras el caos. Actualmente, contamos con poco más de 10.000 soldados de 1000 rocas. Esa cifra se ha mantenido estable durante años. Para nuestras tierras actuales, apenas es suficiente. Pero para lo que está por venir, tendremos que expandirnos. Ya veo, dijo Morax lentamente, mientras comprendía. Conservar nuestra fuerza y luego expandirnos cuando sea el momento adecuado. ¿Eso es todo? Exactamente. Jian Lian asintió con firmeza. Entonces comencemos los preparativos temprano, dijo Morax, con un tono tranquilo pero decidido. Los mares del sur de Liyue, el bosque de piedras de Guyun, han estado agitados últimamente. Osial está reuniendo discretamente a otros demonios marinos bajo su estandarte. La guerra de los arcontes nunca fue una batalla con un solo frente. Puede que el dragón Qi haya huido debido a sus heridas, pero aún acecha en las sombras. Y en el valle de Tianqiu, las batallas entre dioses rebeldes se vuelven más feroces cada día. Hizo una pausa y sus ojos dorados se endurecieron. Temo que nuestros días de paz no duren mucho más. Debemos prepararnos mientras podamos. La expresión de Jian Lian se volvió seria mientras asintió. Por ahora, la frontera norte, las llanuras de Gili, permanecerá bajo tu protección, continuó Morax, volviéndose hacia él. ¿Necesitas que te asigne algún adepto para que te ayude? Jian Lian negó con la cabeza. No hace falta por ahora. Con Ganyu aquí ayudándome, es suficiente. Claro, si la hermana retenedora de Nupes quiere quedarse y acompañarla, sería genial. Cloud Retainer parpadeó, un poco sorprendido, antes de responder. No por ahora. Gizon y yo estamos mejorando las balistas Gizon. Todavía estamos en la fase de desarrollo. De acuerdo, dijo Jian Lian encogiéndose de hombros. Cuando terminen, envía un par. Serán útiles. Sonrió con suficiencia. Y también deberías traer a la hermana Gizon de visita. Si no, algunos seguirán, holgazaneando. Bueno, entonces está decidido, interrumpió Morax apresuradamente, carraspeando como si sintiera culpa. Dejaré las cosas aquí a tu cuidado. Los demás sonrieron con complicidad. Jian Lian no había dicho ningún nombre en voz alta. Pero todos sabían exactamente de quién estaba hablando. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastwizard. Pensamientos de los creadores. Toastwizard me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor, envíen piedras de poder. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 44.
100 años después, Morax y sus compañeros permanecieron en las llanuras de Gili durante casi un mes. Como habían recorrido todo ese camino, Jian Yan naturalmente aprovechó al máximo su presencia. Con Cloud Retainer y los otros adeptos prestando su ayuda, el manejo de los asuntos de Estado por parte de Ganyu se volvió mucho más eficiente. Si no fuera por Gizon, que constantemente les enviaba mensajes para que regresaran, Morax y su grupo podrían haberse quedado incluso más tiempo. Bueno, entonces nos vamos, dijo Morax con una sonrisa amable, mirando a Jian Yan y Ganyu. Este lugar está en sus manos ahora. No te preocupes por eso, respondió Jian Yan con facilidad. A su lado, Ganyu miraba a Cloud Retainer con clara reticencia en sus ojos. Maestro, ¿y qué pasa? ¿No soportas separarte de tu maestro? Retenedor de Nubes rió suavemente, acariciando el cabello de su discípulo con cariño. Lo has hecho de maravilla aquí. Contigo al mando de la administración de Gili Plains, me siento muy tranquilo. Luego resopló levemente y agregó con su habitual tono orgulloso. Por supuesto, todavía te queda un poco de camino por recorrer antes de superarme. Después de unas palabras más de despedida, Morax y su grupo finalmente partieron. Jian Yan y Ganyu se quedaron en silencio, observando hasta que el grupo desapareció en el horizonte. Está bien, dijo Jian Yan con dulzura al ver la leve tristeza en los ojos de Ganyu. Si alguna vez los extrañamos, podemos visitar las llanuras de Gili algún día. Milímetros, murmuró Ganyu suavemente, apoyando la cabeza en su hombro. Los dos permanecieron allí en silencio durante un largo rato. 100 años después, para sorpresa de Jian Yan, la paz que siguió duró más de un siglo. En toda la tierra de Liyue, la guerra de los arcontes aún se libraba con fiereza. Las batallas entre dioses estallaban con una frecuencia aterradora. Sin embargo, por extraño que parezca, dentro de los territorios gobernados por Morax, ningún dios se atrevió a provocar problemas. Por supuesto, Jian Yan y Morax estaban más que felices con este resultado. Cuando la población de las llanuras de Gili creció de forma explosiva, Jian Yan inició una gran campaña de reclutamiento militar. La guarnición original de 2000 soldados del ejército de 1000 rocas estacionada allí se expandió hasta convertirse en un ejército de pleno derecho. El cuerpo 15 de 1000 rocas. El ejército estaba organizado en 20 regimientos, cada uno de ellos compuesto por unos 2000 soldados, lo que elevaba el total a unos 40.000. Esta fuerza masiva trajo devastación sobre los monstruos que plagaban la tierra. Se llevaron a cabo purgas masivas periódicamente, erradicando las criaturas que alguna vez rondaron las fronteras de Qingce. Por supuesto, tal actividad difícilmente podría escapar a la atención de los arcontes cercanos. Observaron las llanuras de Gili con cautela, especialmente después de que Jian Yan, con su habitual estilo travieso, ocasionalmente lideraba el cuerpo 15 de las 1000 rocas, convocaba a su gran Buda y daba un paseo tranquilo cerca de sus territorios solo para asustarlos. En ese momento, incluso la más mínima perturbación por parte de Qingce enviaría ondas de ansiedad entre los dioses vecinos. En comparación con la agresiva expansión militar de Qingce, las llanuras de Gili, ahora el corazón político del dominio de Morax, estaban relativamente tranquilas. Con los ejércitos dirigidos por Jian Yan, Morax y Gizon centraron su atención en el desarrollo de la economía. Externamente, la gente de Gili extraía minerales y comerciaba con sal y otros productos esenciales. Internamente, implementaron un sistema de cultivo de la tierra, almacenando granos y recursos para sustentar a sus ejércitos. Después de establecer el cuerpo 15 de las 1000 rocas, Jian Yan regresó a las llanuras de Gili y creó dos divisiones más. El cuerpo Gili de las 1000 rocas y el cuerpo Tianen de las 1000 rocas. El cuerpo Gili estaba formado por soldados de élite, apenas 10.000 en número, encargados de proteger el corazón del país y su gente. El cuerpo Tianen, liderado por los 5 Yaksas, contaba con 30.000 hombres y custodiaba la región entre las ruinas Dunyu y el monte Tianen. Entre ellos, Bosacius supervisaba el propio Tianen, vigilando las amenazas del mar alrededor del bosque de piedra Guyun. A medida que las llanuras de Gili florecieron aún más y más humanos se unieron al dominio de Morax. Esta prosperidad atrajo las miradas codiciosas de innumerables dioses. Sin embargo, bajo la sombra del poder de Jian Yan y Morax, nadie se atrevió a hacer un movimiento. Cuando el caos que duró un siglo en el valle de Tianqiu finalmente terminó, el equilibrio de poder en Liyue pasó a un estado nuevo y delicado. Al sur, en el bosque de piedra de Guyun, Osial había unido a numerosos dioses del mar en una alianza, oponiéndose a las fuerzas del norte de Gili.
En el oeste, el dios victorioso del valle de Tiankyu comenzó a reunir a las deidades cercanas y a establecer su dominio sobre la región de Minlin. Sus territorios ahora bordeaban las tierras de Gili y sus intenciones eran inconfundibles. Al suroeste, en Lisa, el dios de los sueños había perecido, dejando las ruinas de Dunyu bajo el control de Morax. Los dioses restantes ocuparon el paso de Linghu y el estanque de Kingsu, formando una pequeña coalición. Y al noroeste, el valle Chenyu, aunque adyacente a las llanuras de Gili, permanecía extrañamente tranquilo. El poder y la prosperidad de las llanuras de Gili habían crecido hasta tal punto que todos los dioses de Liyue las observaban con una mezcla de envidia y miedo. En cuanto a Jian Lian, había pasado el siglo cazando cofres del tesoro incansablemente. Después de abrir casi 1000 cofres comunes, su físico y capacidad elemental habían alcanzado un nivel completamente nuevo. Entre los 20 cofres raros que había encontrado, había un objeto en particular que lo dejaba extasiado. Frijoles Senzu. Sí, esas semillas Senzu, directamente del mundo de Dragon Ball. Un solo frijol que podría restaurar toda la salud y la resistencia al instante. Jian Lian había logrado encontrar más de una docena de ellos. El descubrimiento lo dejó emocionado durante días. Y desde aquel día los llevó con la misma reverencia con que se tratan las reliquias divinas. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastuizard. Pensamientos de los creadores. Toastuizard me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor envíen piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 45. La invitación de Osial. Con el descubrimiento de las semillas Senzu, Jian Lian finalmente respiró aliviado. Aunque su presencia ya había alterado el curso de la historia de Teyvat, todavía no podía estar seguro de si esa inundación cataclísmica, la que destruyó las llanuras de Gili y le quitó la vida de Gizon, podría volver a ocurrir algún día. No podía cambiar el ciclo natural de la vida y la muerte de los mortales, pero se negó a quedarse de brazos cruzados y ver cómo sus amigos perecían. Ahora que tenía semillas Senzu, incluso si quisieran morir, a Gizon y los demás les resultaría difícil. Fue precisamente ese día que llegó una carta de Morax. ¿Qué dijo el señor de Geo? Ganyu se acercó a Osial, preocupada en su voz cuando vio el surco entre las cejas de Jian Lian. Nos está pidiendo a los dos que regresemos a las llanuras de Gili, respondió Jian Lian, exhalando profundamente. Algo grande debe haber sucedido. 100 años de paz y creo que finalmente está llegando a su fin. ¿Pero qué pasa con las llanuras de Gili? Había una nota de preocupación en el tono de Ganyu. Durante el siglo pasado, Jian Lian había convertido a Qingce en una fortaleza impenetrable. Docenas de balistas de Gizon montaban guardia en el norte, sur, este y oeste, mientras que el Miyelit de Liyue patrullaba las calles día y noche. Esta guerra, si estalla, involucrará principalmente a Minlin y al bosque de piedra de Guyun. Ya conocía al dios del valle Chenyu. No es muy fuerte. Si intentan invadir Qingce, las balistas de Gizon y el Miyelit de Liyue pueden mantener la línea hasta que regrese. Comenzó a dar órdenes con calma y decisión. Las fronteras de las llanuras de Gili deben ser selladas. Notifiquen al Liyue Miyelit. Ordenen al cuerpo Qingce que bloquee la frontera y se aseguren de que todas las balistas de Gizon estén completamente cargadas y listas. Empacaré algunas cosas y luego nos dirigiremos a las llanuras de Gili. Ganyu asintió, se giró y se fue a cumplir sus órdenes. Una semana después, todos los adeptos se reunieron en las llanuras de Gili. En el gran salón, Jian Lian se sentó al frente junto a Bosacius, Gizon, Marchosius y Abria. Detrás de ellos, los otros adeptos tomaron sus asientos. Morax se sentó a la cabecera de la mesa, sus ojos color ámbar escaneando la habitación. Todos, comenzó, hace una semana los llamé porque recibí una carta de Osial del bosque de piedra de Guyun. Me invita a su dominio para discutir un asunto importante. ¿Qué piensas sobre esto? Los adeptos intercambiaron miradas. Durante los últimos 2 años, Osial y los dioses Minlin han estado realizando movimientos sutiles, dijo Gizon con gravedad. Que te invite justo ahora, no puede ser bueno. Ha tenido más de un siglo para tender la mano, espetó Mon Carver. ¿Y aún así espera hasta que todo el país esté al borde de la guerra? Ja. No me creo su sinceridad. Es cierto, dijo Marchosius con calma, pero aún así no podemos ignorar su citación. Según los informes de Liyue Miyelit, Osial no solo nos ha invitado a nosotros, también ha invitado a los dioses de Minlin y Lisa. ¿Invitar a todas las grandes potencias a su territorio? Preguntó Jian Lian con desdén. ¿De verdad cree Osial que puede meter tantos egos bajo un mismo techo?
Búrlate de él si quieres, intervino Ganyu suavemente, pero si logra llegar a un acuerdo con los demás, nos encontraremos en desventaja. Eso no es lo que más me preocupa, dijo Morax bajando el tono. Si voy a esa reunión y termino atrapado allí, ¿quién protegerá las llanuras de Guili en mi ausencia? Su mirada se dirigió hacia Jianian. ¿Y si eso sucede, quién protegerá las llanuras de Guili? El dios del valle Chenyu no representará una gran amenaza, respondió Jianian, frunciendo ligeramente el ceño. Ya me he enfrentado a él antes. Pero no podemos arriesgarnos. Qingce tiene actualmente una población de casi 200.000 habitantes, solo superada por las llanuras de Guili. Si algo ocurriera allí, se perdería de la noche a la mañana un siglo de duro trabajo. Sus palabras silenciaron la habitación. Una cosa era defender las llanuras de Guili solo. Otra muy distinta era proteger un reino entero rodeado de dioses rivales. Incluso Gizon frunció el ceño mientras pensaba profundamente. Finalmente, Jianian rompió el silencio. Muy bien, esto es lo que haremos. Las ruinas de Dunyu serán confiadas a Bosacius, junto con los 5 Yaxas y el cuerpo Tianen de las 1000 rocas. Llanuras de Guili y Marchosius, habría. Tomarás el mando del cuerpo 15 de las 1000 rocas, asistido por Mon Carver y Montam Shaper. En cuanto a las llanuras de Guili, una luz fría parpadeó en los ojos de Jianian. Lo protegeré yo mismo. Todos los demás adeptos permanecerán aquí en Guili para hacer guardia. Gizon, usted estará a cargo de la logística y la distribución de suministros. Morax bajó la cabeza, considerando la propuesta. Finalmente, levantó la vista. ¿Alguien se opone? Nadie habló. El arreglo de Jianian hizo el mejor uso posible de la fuerza de todos. Entonces está decidido, declaró Morax, dándole una palmada firme en el hombro a Jianian. ¿Realmente puedes encargarte de proteger a Guili tú solo? Jianian sonrió levemente. Déjamelo a mí. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastwizard. Pensamientos de los creadores. Toastwizard me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor envíen piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 46. Preparativos. Al día siguiente, bajo la dirección de Gizon, todos comenzaron a partir de las llanuras de Guili con los suministros que necesitaban. Morax también se estaba preparando para partir hacia el bosque de piedras de Guyun. Pero esto no fue solo un viaje sencillo. El bosque de piedra de Guyun era la fortaleza de Osial, y esta vez, albergaría una reunión de los dioses más poderosos de toda la tierra. Incluso si Jianian y los demás intentaron parecer tranquilos, ninguno de ellos pudo decir honestamente que no estaban preocupados. Aún así, con un siglo de fe de la gente de Liyue fortaleciéndolo, el poder de Morax probablemente era mucho más allá de lo que Jianian alguna vez había imaginado. Ganyu y Cloud Retainer fueron a inspeccionar las balistas Gizon estacionadas en las llanuras de Guili, asegurándose de que todas funcionaran correctamente. La propia Gizon supervisaba la distribución de materiales a cada posición defensiva. Todos estaban ocupados, cada uno con sus propias tareas. Mientras tanto, Jianian se encontraba solo en la cima de una montaña con vista a las llanuras de Guili, mirando hacia abajo a la bulliciosa ciudad. ¿No vas a hacer ningún preparativo por tu cuenta? La voz profunda de Morax vino desde atrás de él mientras se acercaba a Jianian, compartiendo la misma vista. Soy yo quien custodia las llanuras de Guili. No necesito precisamente abastecerme de provisiones, dijo Jianian rotundamente. Pero tú, que te diriges solo al corazón del dominio de Osial, deberías ser quien se prepare con cuidado. Estaré bien, respondió Morax con calma, con una voz llena de tranquila confianza. Voy solo, sí, pero no le temo a nadie allí. Simplemente no regreses derrotado, bromeó Jianian, mirándolo. Oh. ¿Tampoco me tienes en alta estima? Morax sonrió levemente y le puso una mano en el hombro a Jianian. ¿Qué te parece? ¿Quieres entrenar antes de que me vaya? La expresión de Jianian se congeló por un instante. Con sutileza, se apartó de la mano de Morax. Paso. No sería prudente que ninguno de los dos resultara herido justo antes de una posible guerra. Jajaja, está bien, se rió Morax con ganas. Oye, Morax, dijo Jianian de repente, con un tono más suave. ¿Cuánto tiempo hace que no nos quedamos así, hablando? Morax pensó por un momento. Décadas, probablemente, y dijo con ligereza. Para un dios inmortal que había vivido durante miles de años, unas cuantas décadas pasaron como un abrir y cerrar de ojos. Pero Jianian no era un dios. No había vivido tanto tiempo. Para él, incluso sobrevivir más de 100 años ya parecía un milagro.
Algo que el hombre que una vez fue nunca podría haber soñado. Y aún así, los días seguían prolongándose, largos e inciertos. Por un momento, una calma melancólica llenó el aire entre ellos. Cuando me haya ido, dijo Morax en voz baja, Gilly Plains quedará bajo tu cuidado. Si estalla la guerra, este lugar será el primero en ser atacado desde 3 lados. ¿Puedes sostenerlo solo? Los labios de Jianlian se curvaron en una leve sonrisa. ¿Qué? ¿Dudas de mi fuerza? No lo dudo, dijo Morax con seriedad. Solo necesito que mantengas la posición hasta que regrese. Si se atreven a iniciar una guerra mientras estoy fuera, sus ojos ámbar brillaron débilmente con una luz divina. Los aplastaré a todos, los ahogaré en las profundidades del bosque de piedras de Guyun. Así que ese es el plan. Convertir los islotes de Guyun en un campo de batalla, ¿eh? Jianlian rió suavemente. Entonces esperaré tus buenas noticias. Morax no respondió. Él simplemente continuó observando a la gente de abajo, su gente trabajando diligentemente en los campos y talleres, como si grabara la vista en su memoria. Unos días después, vestido con su armadura de batalla blanca y dorada, Morax partió de las llanuras de Gili y comenzó su viaje hacia el este, hacia Guyun. Jianlian lo vio irse y luego se giró hacia un claro apartado. Juntando las palmas de las manos, murmuró: liberación de madera. Técnica de clonación de madera. Auge. Una explosión de energía similar al chakra estalló y un duplicado de madera salió de su cuerpo y aterrizó en el suelo. ¿Me has invocado? ¿Qué necesitas? Preguntó el clon con calma. Jianlian levantó la mano. Una luz dorada comenzó a acumularse en su palma, brillante y radiante, hasta solidificarse en una espada que relucía con un brillo sagrado. La espada de la victoria prometida. Había sido capaz de liberar completamente este noble fantasma durante décadas. Su potencia era inigualable, pero tenía un gran defecto. Para cargar la espada, Jianlian necesitaba recurrir a la fe que lo rodeaba y a la energía de la tierra misma. Y durante ese proceso, tuvo que permanecer completamente quieto, incapaz de moverse. Por casualidad, descubrió que sus clones de madera podían realizar ese ritual de carga por él. Una vez que el clon se disipaba, la espada cargada reaparecía instantáneamente en su mano, completamente preparada y lista para ser lanzada. Lo había probado muchas veces y funcionaba perfectamente. Precisamente por eso había invocado a este clon hoy. Cuando me vaya, instruyó Jianlian, comience a reunir la fe y la energía natural necesarias para cargar la espada de la victoria prometida. Espera mi señal. El clon asintió, recogió la espada radiante y se alejó. Al verlo desaparecer en la distancia, Jianlian exhaló suavemente y luego se giró hacia las llanuras de Gili. Morax se había puesto en marcha. Ahora era su turno de hacer sus propios preparativos. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastwizard. Pensamientos de los creadores. Toastwizard me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor, envíen piedras de poder. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 47. Las llamas de la guerra. Movimientos por todos lados. Bosque de piedras de Guyun, bajo las olas. Dentro del gran salón del palacio submarino de Osial, innumerables espíritus del agua y monstruos marinos nadaban de un lado a otro, llevando bandejas ornamentadas repletas de frutas brillantes y delicias. Jijajajaja. Morax, ¿de verdad viniste? Una risa profunda y gorgoteante resonó por todo el palacio mientras la imponente figura de Osial se alzaba bajo la brillante luz azul. Caminar solo por mis dominios, es digno de quien gobierna las llanuras de Gili. El siguiente en hablar fue el actual señor de Minlin, un dios con cabeza de bestia envuelto en un pelaje espeso y cubierto de musgo. Morax simplemente sonrió y juntó las manos cortésmente. Lo mismo podría decirse de ti. De hecho, ninguno de los 3 asistentes había traído sus ejércitos. Fue una reunión solo entre gobernantes. Basta de formalidades, dijo Osial alegremente, alzando su copa de cristal. Ahora que todos están reunidos, que comience el festín. Los 3 intercambiaron miradas, todos sonriendo, aunque la sospecha y la intención brillaban en sus ojos. Cada uno bebía, cada uno conspiraba en silencio. Mientras tanto, Minlin. Dentro de las oscuras cavernas de un templo en ruinas, docenas de dioses se reunieron, sus auras cargadas de malicia. A la cabeza de ellos se sentaba una figura serpenteante cuyas escamas brillaban débilmente en la oscuridad. Si Jianlian hubiera estado allí, lo habría reconocido inmediatamente. El dragón que había huido de Diva Marsh hace un siglo. Ki, el dragón de la plaga. Las heridas de Ki habían sanado hacía tiempo, aunque su aura aún latía de forma irregular con furia contenida.
A su alrededor se congregaban más de 10 dioses con aspecto acuático, mitad niebla, mitad carne. Morax ha entrado en el palacio de Osial, ¿verdad? La voz de Ki era ronca y llena de veneno. Sí, mi señor, respondió uno de los dioses Mingyun. Nuestros aliados bajo el mar lo confirmaron. Morax ya está dentro del palacio. ¿Y ese llamado espíritu del bosque inmortal? Él permanece en las llanuras de Gili, supervisando su defensa. Al mencionar a Jian Lian, los ojos del orador ardieron de odio. Qué cauteloso, dijo Ki con desdén. En cuanto Morax se va, abandona la aldea 15 para regresar a las llanuras Gili. Pero eso no lo salvará. Una luz asesina parpadeó en los ojos del dragón. Los dioses de Lisa y Minlin ya se han movilizado, dijo uno de sus lugartenientes. El espíritu del bosque probablemente los atacará en la frontera occidental de Gili. Bien, Siseoki. En cuanto salga de la ciudad, en cuanto lo hayan atraído, atacaremos. Miró hacia las llanuras de Gili y su voz era un gruñido bajo que resonó por toda la caverna. Morax. Espíritu del bosque. Esta vez, ambos verán cómo todo lo que aprecian se reduce a cenizas bajo las olas. En los límites de las ruinas de Dunyu. Los cielos se oscurecieron. Las bestias rugieron y se dispersaron mientras espesas olas de energía divina recorrían las montañas. A lo lejos, 5 o 6 dioses corrían hacia adelante, sus auras brillaban como soles ardientes. Rugido. El suelo tembló violentamente cuando un enorme dragón de piedra se elevó desde los acantilados. Sus escamas brillaban con geoenergía, y fuego, hielo, relámpagos y agua se arremolinaban alrededor de su cuerpo como una tormenta. ¿Pretendes declarar la guerra a las llanuras de Gili? Su voz atronadora sacudió el cielo y la tierra. Entonces ven y muere. Los dioses que cargaban se detuvieron brevemente ante el sonido. ¿Solo un sirviente de Morax se atreve a ladrar? Espetó uno de ellos. Mátenlo. Sus ataques combinados llenaron el aire, una tormenta de fuerza divina cayendo como meteoritos. Tontos. El lugarteniente de Rex Lapis, Azra, el señor de las profundidades de la tierra, rugió y desató un torrente de energía elemental que arrasó las montañas como un vendaval apocalíptico. La tierra tembló bajo la batalla. Incluso en las llanuras de Gili, la gente podía sentir que el suelo temblaba levemente. En esa dirección, la expresión de retenedor de Nupe se endureció. Esas son las ruinas de Dunyu. Así que ha comenzado, y murmuró Gizon, con el rostro pálido. Los dioses de Lisa han atacado. Si Lisa se ha unido a la lucha, Minlin no puede estar muy lejos. Antes de que pudiera terminar, un soldado de Toussaint Rox irrumpió en la habitación, sin aliento. Infieme. Señora Gizon. Dioses enemigos, de origen Minlin, avistados en la frontera occidental. Él tragó saliva. Recuento estimado, más de 10. ¿Qué? Gizon se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con la mano. Antes de que alguien pudiera responder, un rugido ensordecedor de dragón dividió el aire. El sonido resonó por las llanuras de Gili como un trueno. Todos corrieron hacia afuera. En el cielo, ante los ojos atónitos de miles de personas, un enorme dragón de madera desplegó sus alas y se elevó hacia las nubes. Sobre su cabeza se alzaba una figura solitaria vestida con una túnica de batalla de color azul oscuro y dorado. El dragón rugió de nuevo y luego se transformó en un rayo de luz esmeralda que se dirigía hacia el oeste, en dirección a Minlin. En el límite entre la ladera de Kuihue y las llanuras de Gili. Una docena de dioses flotaban en el cielo y su energía irradiaba destrucción. Liberación de madera, técnica del golem de madera. Una explosión masiva sacudió las montañas. Polvo y tierra se elevaron hacia arriba. Cuando el humo se disipó, un titán colosal de madera vigilaba la frontera, elevándose sobre la tierra como una fortaleza viviente. Un dragón de madera se enroscaba alrededor de sus hombros, con los ojos encendidos y su rugido resonando en todo el valle. Y de pie sobre la cabeza del golem, con su capa ondeando en la tormenta, estaba Jian Lian. Su voz, tranquila pero llena de hierro, se escuchó a través del campo de batalla. Ante ti se encuentran las llanuras de Gili. Más allá de esta línea, los dioses tienen prohibido pisar. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastwizard. Pensamientos de los creadores. Toastwizard me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor envíen piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 48. La batalla en la ladera de Kuihue. Señor inmortal del espíritu del bosque. El grupo de demonios de Minlin detuvo sus pasos, intercambiando miradas con sonrisas cómplices. Sus ojos brillaban con la satisfacción de un plan perfectamente ejecutado.
Cuando este llamado señor inmortal del espíritu del bosque regresó y encontró las llanuras de Gili tragadas por las aguas de la inundación, ¿qué tipo de expresión tendría entonces? Ah, querían ver esa cara. Jejeje. ¿No crees que tú solo puedes enfrentarte a más de una docena de dioses demonios, verdad? El demonio líder dio un paso adelante, burlándose. Detrás de la máscara inmortal que cubría su rostro, la expresión de Jian Lian permaneció vacía, su mirada distante y fría. Si deseas morir, entonces pruébame. No digas que no te advertí. En el bosque de piedra de Guyun, Morax miró con calma a los 3 comandantes del dios demonio que levantaban sus copas ante él, pero no hizo ningún movimiento para corresponder. Caballeros, si hay algo que quieran decir, díganlo. Tengo poco tiempo. La fría lengua de Osial se deslizó sobre sus labios, su expresión se volvió oscura y frígida. Morax, ¿te niegas a darme la cara? Morax lo miró de reojo y su voz era fría como una piedra. ¿Y si lo soy? Ja. Bien. Muy bien. Osial estalló en una risa frenética. En ese caso, amigos míos, ¿por qué no nos aseguramos de que nuestro señor de piedra nunca abandone este lugar con vida? Los comandantes de Lisa y Minlin atacaron de inmediato, uniéndose a Osial en un asalto simultáneo a Morax. Dominio de la tierra. El escudo de Jade cobró vida a su alrededor. Morax había anticipado el ataque y evadió el golpe combinado. El Vortex Banquiser se materializó en sus manos, su punta brillando con una luz dorada. Morax se irguió, con la mirada afilada como una espada. Entonces, ¿insistes en que las espadas deben encontrarse? ¿Por qué otra razón crees que vinimos solos? Un torrente de poder elemental se reunió alrededor del comandante Minlin. Hace tiempo que unimos fuerzas. Me temo que las llanuras de Gili ya no son más que ruinas. ¿O realmente crees que tu subordinado, ese llamado señor inmortal del espíritu del bosque, y sus huestes inmortales podrían resistir un asalto de más de 20 dioses demonios a la vez? La expresión de Morax se oscureció. Hoy, no solo tus llanuras de Gili quedarán reducidas a escombros, tú, Morax, también caerás aquí. La voz de Osial estaba llena de veneno. En ese caso, entonces luchemos. Un meteorito colosal descendió del cielo y se hundió en el mar. El palacio submarino se hizo añicos bajo el impacto. 4 dioses demonios surgieron de las profundidades y su batalla se extendió por los cielos sobre el bosque de piedra de Guyun. En el límite entre las llanuras de Gili y la ladera de Cuijue, Jian Nian ahora se encontraba cara a cara con el ejército de dioses demonios de Minlin. Dicen que el señor inmortal del espíritu del bosque es uno de los generales más feroces bajo el mando del señor de Geo. Hoy veremos por nosotros mismos cuán afilado es realmente tu filo. Los demonios Minlin rugieron y lanzaron su asalto. Jian Nian ya lo había previsto. Juntó las manos y formó un sello. 6 enormes guardianes de madera se alzaron en fila frente a él, con una luminiscencia blanca rodeando sus puños y vibrando con poder condensado. Golpearon al unísono. El aire se estremeció y la tierra se partió. Los dioses demonio aullaron, atacando desde múltiples ángulos. Jian Lian cruzó los brazos y luego los agitó hacia afuera rápidamente. Crack, crack, grietas atravesaron el aire y se extendieron hacia afuera desde sus puños. Temblor en el aire. Auge. La onda expansiva desatada destrozó los golpes entrantes, haciendo que varios demonios se tambalearan hacia atrás. Pero antes de que pudiera respirar, otra ola de dioses demonios se lanzó hacia adelante. Los guardianes de madera que estaban frente a él fueron aniquilados casi instantáneamente. La expresión de Jian Lian se oscureció. Arte inmortal, lanzamiento de madera. El advenimiento del reino del árbol floreciente. Con otro sello, innumerables árboles gigantes surgieron del suelo, extendiéndose hasta formar un vasto bosque. Varios dioses demonios rugieron al unísono y sus ondas sonoras destrozaron los árboles más cercanos. Fue una demostración brutal de cómo la gran cantidad podía transformarse en un poder abrumador. El rostro de Jian Lian se endureció. Saltando hacia atrás sobre una estructura de madera, evadió por poco la onda expansiva sónica. Luego, reuniendo una inmensa energía elemental, aplaudió una vez más. Arte inmortal, liberación de madera. Verdaderas manos de 1000 brazos. La tierra tembló violentamente. Los árboles se elevaban cada vez más, fusionándose. Hasta que un Buda colosal, de casi 1000 metros de altura, se alzó sobre el campo de batalla. Ese es el movimiento que usó para derrotar aquí. Todos, estén en guardia. Los gritos de los dioses demonios llenaron el aire mientras ataques como tormentas y avalanchas convergían sobre él.
Los ojos de Jian Lian brillaron con frialdad. Sus manos entrelazadas no vacilaron. Detrás de él, el mándala de las 1000 manos comenzó a girar lentamente. La máxima transformación de Buda. Una tormenta de puños surgió del mándala, cada uno envuelto en una energía blanca radiante y vibrante, estrellándose contra los dioses demonios que estaban debajo. La tierra gritó. Las montañas se parten. Los dioses demonios destrozaron ola tras ola de golpes descendentes. Pero el bombardeo no cesó. Y en ese momento, finalmente entendieron lo que el dragón Ki y el dios de los sueños habían sentido debajo de esta implacable tormenta de puños. ¡Bum! 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 El rugido ensordecedor de la batalla resonó interminablemente por toda la tierra. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastuizard. Capítulo 48. La batalla en la ladera de Cuijue, señor inmortal del espíritu del bosque. El grupo de demonios de Minling detuvo sus pasos, intercambiando miradas con sonrisas cómplices. Sus ojos brillaban con la satisfacción de un plan perfectamente ejecutado. Cuando este llamado señor inmortal del espíritu del bosque regresó y encontró las llanuras de Gili tragadas por las aguas de la inundación, ¿qué tipo de expresión tendría entonces? Ah, querían ver esa cara. Jejeje. ¿No crees que tú solo puedes enfrentarte a más de una docena de dioses demonios, verdad? El demonio líder dio un paso adelante, burlándose. Detrás de la máscara inmortal que cubría su rostro, la expresión de Jian Lian permaneció vacía, su mirada distante y fría. Si deseas morir, entonces pruébame. No digas que no te advertí. En el bosque de piedra de Guyun, Morax miró con calma a los 3 comandantes del dios demonio que levantaban sus copas ante él, pero no hizo ningún movimiento para corresponder. Caballeros, si hay algo que quieran decir, díganlo. Tengo poco tiempo. La fría lengua de Osial se deslizó sobre sus labios, su expresión se volvió oscura y frígida. Morax, ¿te niegas a darme la cara? Morax lo miró de reojo y su voz era fría como una piedra. ¿Y si lo soy? Ja. Bien. Muy bien. Osial estalló en una risa frenética. En ese caso, amigos míos, ¿por qué no nos aseguramos de que nuestro señor de piedra nunca abandone este lugar con vida? Los comandantes de Lisa y Minling atacaron de inmediato, uniéndose a Osial en un asalto simultáneo a Morax. Dominio de la tierra. El escudo de Jade cobró vida a su alrededor. Morax había anticipado el ataque y evadió el golpe combinado. El Vortex Banquiser se materializó en sus manos, su punta brillando con una luz dorada. Morax se irguió, con la mirada afilada como una espada. Entonces, ¿insistes en que las espadas deben encontrarse? ¿Por qué otra razón crees que vinimos solos? Un torrente de poder elemental se reunió alrededor del comandante Minling. Hace tiempo que unimos fuerzas. Me temo que las llanuras de Gili ya no son más que ruinas. ¿O realmente crees que tu subordinado, ese llamado señor inmortal del espíritu del bosque, y sus huestes inmortales podrían resistir un asalto de más de 20 dioses demonios a la vez? La expresión de Morax se oscureció. Hoy, no solo tus llanuras de Gili quedarán reducidas a escombros, tú, Morax, también caerás aquí. La voz de Osial estaba llena de veneno. En ese caso, entonces luchemos. Un meteorito colosal descendió del cielo y se hundió en el mar. El palacio submarino se hizo añicos bajo el impacto. 4 dioses demonios surgieron de las profundidades y su batalla se extendió por los cielos sobre el bosque de piedra de Guyun. En el límite entre las llanuras de Gili y la ladera de Cuijue, Jian Lian ahora se encontraba cara a cara con el ejército de dioses demonios de Minling. Dicen que el señor inmortal del espíritu del bosque es uno de los generales más feroces bajo el mando del señor de Geo. Hoy veremos por nosotros mismos cuán afilado es realmente tu filo. Los demonios Minling rugieron y lanzaron su asalto. Jian Lian ya lo había previsto. Juntó las manos y formó un sello. 6 enormes guardianes de madera se alzaron en fila frente a él, con una luminiscencia blanca rodeando sus puños y vibrando con poder condensado. Golpearon al unísono. El aire se estremeció y la tierra se partió. Los dioses demonio aullaron, atacando desde múltiples ángulos. Jian Lian cruzó los brazos y luego los agitó hacia afuera rápidamente. Crack, crack, grietas atravesaron el aire y se extendieron hacia afuera desde sus puños. Temblor en el aire. Auge. La onda expansiva desatada destrozó los golpes entrantes, haciendo que varios demonios se tambalearan hacia atrás. Pero antes de que pudiera respirar, otra ola de dioses demonios se lanzó hacia adelante. Los guardianes de madera que estaban frente a él fueron aniquilados casi instantáneamente.
La expresión de Jianlian se oscureció. Arte inmortal, lanzamiento de madera. El advenimiento del reino del árbol floreciente. Con otro sello, innumerables árboles gigantes surgieron del suelo, extendiéndose hasta formar un vasto bosque. Varios dioses demonios rugieron al unísono y sus ondas sonoras destrozaron los árboles más cercanos. Fue una demostración brutal de cómo la gran cantidad podía transformarse en un poder abrumador. El rostro de Jianlian se endureció. Saltando hacia atrás sobre una estructura de madera, evadió por poco la onda expansiva sónica. Luego, reuniendo una inmensa energía elemental, aplaudió una vez más. Arte inmortal, liberación de madera. Verdaderas manos de 1000 brazos. La tierra tembló violentamente. Los árboles se elevaban cada vez más, fusionándose. Hasta que un Buda colosal, de casi 1000 metros de altura, se alzó sobre el campo de batalla. Ese es el movimiento que usó para derrotar aquí. Todos, estén en guardia. Los gritos de los dioses demonios llenaron el aire mientras ataques como tormentas y avalanchas convergían sobre él. Los ojos de Jianlian brillaron con frialdad. Sus manos entrelazadas no vacilaron. Detrás de él, el mándala de las 1000 manos comenzó a girar lentamente. La máxima transformación de Buda. Una tormenta de puños surgió del mándala, cada uno envuelto en una energía blanca radiante y vibrante, estrellándose contra los dioses demonios que estaban debajo. La tierra gritó. Las montañas se parten. Los dioses demonios destrozaron ola tras ola de golpes descendentes. Pero el bombardeo no cesó. Y en ese momento, finalmente entendieron lo que el dragón Ki y el dios de los sueños habían sentido debajo de esta implacable tormenta de puños. ¡Bum! 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 El rugido ensordecedor de la batalla resonó interminablemente por toda la tierra. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastwizard. Pensamientos de los creadores. Toastwizard me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor envíen piedras de poder. Comentario 2. Comentario. Votar. Capítulo 49. Crisis en las llanuras de Gili. La batalla que se libraba en la frontera cerca de la cuesta de Cuijue se sentía claramente en el corazón de las llanuras de Gili. Los civiles salieron de sus casas y miraron hacia el horizonte lejano. Allí, débil pero inconfundible, se vislumbraba la sombra de un Buda colosal. Señor inmortal, y la gente de las llanuras de Gili se arrodilló y lloró sin cesar por él. Dentro del complejo administrativo, Gizon, Ganyu y los otros inmortales estaban en la azotea, con ojos solemnes y pesados. Los temblores han durado demasiado. Cloud Retainer frunció el ceño profundamente. Después de todo, murmuró, Xiao Jianlian se enfrenta a más de 10 dioses demonio a la vez. Incluso esa técnica suya y puede que no sea suficiente para suprimirlos a todos. La preocupación nubló la mirada de Ganyu. De repente, el rostro de Gizon cambió. Giró bruscamente hacia el este. Sobre el horizonte lejano, nubes negras se extendían espesas y rápidas. Un denso miasma de energía demoníaca se extendió hacia afuera como una tormenta. Esto es malo. Y en lo alto de una montaña en las llanuras de Gili, un clon de madera que había estado reuniendo poder con su espada abrió abruptamente los ojos. Y desapareció. En el límite de la ladera de Cuijue, Jianlian se encontraba sobre la corona del Buda. La tormenta de puños de la transformación superior del Buda había cesado, dejando la tierra bajo sus pies llena de innumerables cráteres. Se alzaban columnas de polvo y humo, pero de dentro de la bruma surgió de repente un destello de luz. Un único rayo atravesó la neblina. Y a través del cuerpo de Jianlian. A pesar de que su Aki de observación le había advertido, ¿cómo podría moverse más rápido que la luz? Tosi tosi. La sangre goteaba de sus labios. Señor inmortal del espíritu del bosque, se burló uno de los dioses demonios, esa técnica tuya es realmente poderosa. Pero nosotros, los dioses demonios, no somos tan fáciles de matar. De la docena de dioses demonios que habían atacado, solo 6 permanecieron en pie, todos gravemente heridos. Así que usaste los cadáveres y las ráfagas letales de tu propia especie para contrarrestar mi primera tormenta, Jianlian murmuró débilmente. ¡Qué sangre fría! Un cálido resplandor blanco se extendió por su pecho cuando Senzu Bean se activó. Y la herida abierta en su torso comenzó a cerrarse ante sus ojos. Solo puedes usar ese movimiento una vez, ¿no? Se burló un dios demonio. Entonces dime, ¿cómo te resistirás a los 6 ahora? Los labios de Jianlian se curvaron en una leve sonrisa. ¿Qué hizo pensar a estos tontos y? ¿Solo podía desatar la deidad de la cumbre una vez? Pero antes de que pudiera actuar, su expresión cambió bruscamente. Él se giró.
Detrás de él se agitaban las nubes de tormenta. Desde dentro de la tormenta, comenzaron a surgir siluetas oscuras. Y entre ellos, una presencia demasiado familiar. Ki. Turi. La voz de Jian Lian salió baja, cargada de intención asesina. Así que te has dado cuenta, ¿no es así, señor inmortal del espíritu del bosque? Los dioses demonios supervivientes se rieron locamente. Esta vez no somos los únicos. Incluso si de alguna manera logras escapar con vida, lo que te espera en casa no serán más que ruinas. Observa con tus propios ojos cómo tus otrora prósperas llanuras de Gili quedan reducidas a cenizas y escombros. El rostro de Jian Lian se oscureció, pero su voz era inquietantemente tranquila. Mis disculpas, caballeros. De repente tengo poco tiempo, entonces, ¿podría molestarte? ¿Apresurarse y morir? El imponente Buda que estaba debajo de él se movió. Una luz blanca brillante se reunió una vez más alrededor de sus puños. Detrás de él, el mándala de las 1000 manos comenzó a crujir y girar. Crack, crack, crack. En cuestión de momentos, los puños de madera que habían desaparecido antes se reagruparon en los brazos giratorios del mándala. Los dioses demonios se congelaron y una escalofriante sensación de pavor se apoderó de sus corazones. Arte inmortal. La transformación suprema de Buda. Temblor gran cataclismo. Una tormenta de puños surgió una vez más, barriendo hacia los dioses demonios como un juicio divino. El Buda colosal levantó sus brazos y golpeó, desgarrando el aire mismo en cintas fracturadas. La energía desatada devastó la tierra. Las montañas se agrietaron y el suelo se partió como un pergamino rasgado. Ola tras ola de poder vibratorio puro estallaron hacia afuera, estrellándose contra los dioses demonios. ¿Cómo puedes usar eso de nuevo? Esto es imposible. Maldita sea. Ataquen, ataquen ahora. Con los ojos abiertos por el terror, los dioses demonios desataron sus ataques más poderosos. Pero sus golpes se hicieron añicos instantáneamente ante la abrumadora fuerza sísmica. La tormenta de puños los tragó enteros. Sus gritos resonaron mientras eran destrozados, uno tras otro, por el poder aplastante y tembloroso. Liberación de madera. Técnica de clonación de madera. Jian Lian formó un sello, invocando un duplicado de madera de sí mismo e imbuyéndolo con la energía necesaria para mantener la deidad de la cumbre. Te dejo esto a ti. Cuenta conmigo, mi verdadero yo. El clon asintió y permaneció de pie sobre el Buda gigante. Sin dudarlo, Jian Lian aplaudió una vez más. Liberación de madera, técnica del dragón de madera. De la espalda del Buda surgió un enorme dragón de madera. Jian Lian saltó sobre su cabeza y, de un solo salto, el dragón voló a través de las nubes, corriendo directamente hacia las llanuras de Gili. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastwizard. Pensamientos de los creadores. Toastwizard me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor envíen piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 50. El asalto del dragón Ki. En el corazón de las llanuras de Gili, Gizon y los inmortales reunidos flotaban en lo alto de la tierra. Sus rostros estaban tensos, ninguno más que el de Gizon. Como ella misma era un dios demonio, podía sentirlo claramente. Dentro de las nubes de tormenta que se acercaban, varias auras demoníacas abrumadoras se estaban acercando rápidamente. Songdust, Cloud Retainer, Ganyu, rápido, vayan a evacuar a la gente. Menojías y yo los mantendremos a raya aquí. La voz de Gizon resonó con una orden, y los inmortales se separaron inmediatamente, apresurándose a guiar a los aterrorizados civiles lejos del corazón de las llanuras. Señora Gizon, quizás debería ayudar con la evacuación también. Menojías habló con gravedad. Como gran gobernadora de las llanuras de Gili, la seguridad de Gizon era primordial. Si algo le sucedía, sería un golpe devastador para la moral de todo el territorio. Pero Gizon se limitó a negar con la cabeza. Xiao Jian todavía está en la pendiente de Cuijue, luchando contra los dioses demonios de Minlin. Aquí en las llanuras de Gili, soy el único dios demonio que queda. Debo luchar, incluso si lo único que puedo hacer es retrasarlos un momento. La determinación endureció sus rasgos mientras las cadenas de polvo se materializaban en su mano, brillando con una luz pálida. Señora Gizon, por favor, no. Si el señor inmortal percibe lo que ocurre aquí, vendrá de inmediato. Solo tenemos que mantener la posición. Gizon abrió la boca para responder, pero entonces, desde abajo, estalló una conmoción. Desde todas direcciones, guerreros con armaduras negras y doradas avanzaban como una marea. El cuerpo Gili de las 1000 rocas había llegado. La marea negra se dividió en dos formaciones.
Una para ayudar a los inmortales a evacuar a los civiles, la otra para formar una línea defensiva directamente debajo de Gizon y el verdadero Señor del Cielo guía. ¿Qué estás haciendo? Tú también deberías evacuar. Menojías gritó furiosamente. Pero el comandante desde abajo respondió con un grito que hizo temblar los cielos. Saludos, señora Gizon. Verdadero Señor del Cielo guía. Nosotros, el cuerpo Gili de las 1000 rocas, nacimos para proteger las llanuras de Gili. Esta batalla la lucharemos hasta la muerte. Ni un paso atrás. Y los ojos de Gizon se abrieron y su expresión tembló de emoción. Estas eran las personas que ella había jurado proteger. ¡Qué escena tan conmovedora! Y una risa siniestra descendió desde arriba mientras las nubes negras se agitaban violentamente. Una enorme forma serpenteante emergió desde adentro. El propio dragón Ki. Realmente eres una maldición que se niega a morir. Gizon rugió y la furia surgió a través de su aura divina. Ki se retorció y enroscó entre las nubes, y su risa se transformó en locura. Desde que ese maldito señor inmortal tuyo me hirió tan gravemente, he vivido cada momento en agonía, mi cuerpo destrozado por el dolor de mi escama perdida. No he pensado en nada más que en la venganza. Los ojos de Ki ardían con sed de sangre mientras su aura surgía como una tormenta. Por esta venganza lo he dado todo. Osial ahora mantiene a raya a Morax, con la ayuda de los dioses demonios de Elite Minlin y Lisa. El resto de sus fuerzas están atando a tu dragón de piedra y a tu señor inmortal espíritu de madera. Y eso te deja a ti, Gizon, el dios demonio del polvo. Con tu muerte, ahogaré esta tierra. Con tu caída, las llanuras de Gili se derrumbarán en ruinas. Oh, cuánto anhelo verlo y... El momento en que Morax y tu preciado señor inmortal regresen solo para encontrar las llanuras de Gili reducidas a escombros. Sus caras cuando lo ven, jajajaja. Ki aulló con una risa maníaca, su enorme cuerpo se retorcía en éxtasis como si saboreara la fantasía de su desesperación. Bestia loca. Gizon escupió, con los ojos encendidos. Las cadenas de polvo se elevaron en el aire, girando lentamente mientras antiguos sellos centelleaban a su alrededor. Activad las balistas Gizon. Abajo, el cuerpo Gili de las 1000 rocas rugió al unísono. Innumerables balistas Gizon levantaron sus cabezas y sus núcleos brillaron con luz elemental. Menojías lanzó un grito de batalla, invocando un enorme ciervo divino coronado con astas radiantes. Una banda de mortales y una sola bestia espiritual. ¿Os creéis aptos para oponeros a mí? Ki barrió con su cuerpo colosal las nubes, provocando olas de 1000 metros de altura. Desde la oscuridad de arriba, 10 dioses demonios alineados con el agua se rebelaron, desatando su autoridad al unísono. Una inundación lo suficientemente grande como para borrar el sol rugió desde el pantano de Diwa y se dirigió hacia las llanuras de Gili. Mantén la línea. Balistas Gizon, fuego. Detengan esa oleada de agua. 1000 soldados de roca. Reúnan todo lo que pueda detener la inundación. Cloud Retainer llegó con el viento, dando órdenes con tranquila precisión. A su lado, Ganyu, Dust of the Waves e Indarias habían revelado sus verdaderas formas, trabajando desesperadamente para rescatar a los últimos civiles atrapados. Fútil. Dios demonio del polvo, acepta tu fin destinado. El dragón Ki rugió y se lanzó sobre Gizon con sus fauces abiertas. Nunca. Gizon rompió los sellos de las cadenas de polvo, e innumerables runas antiguas giraron en espiral a su alrededor en un movimiento radiante. Menojías saltó hacia el cielo y su ciervo divino cargó directamente hacia el dragón. Una simple bestia espiritual se atreve a desafiar a un dios demonio. Los 10 dioses demonio del agua se unieron al rugido de su amo, su grito combinado destrozó el aire. La onda expansiva congeló al ciervo en plena carga y lo envió tambaleándose hacia atrás, mientras sus cascos cavaban zanjas en la tierra. La risa, áspera y burlona, llenó las llanuras de Gili. Los 11 dioses demonios rieron al unísono y sus voces resonaron por toda la tierra. La desesperación se extendió por los rostros de Gizon y sus aliados. La inundación se extendió por el horizonte, arrasando bosques y casas por igual. En cuestión de momentos, había llegado a las afueras de la ciudad de Gili, donde innumerables personas aún no habían escapado. Acorralados por 11 dioses demonio, Gizon y Menojías solo podían luchar desesperadamente. Empujados cada vez más hacia atrás bajo la marea aplastante. Para leer más de 30 capítulos futuros, dirígete a Patreon. Patreon.com/toastwizard. Pensamientos de los creadores. Toastwizard me gustó. Añadir a la biblioteca. Por favor envíen piedras de poder. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 51.
Excalibur. Las heridas cubrían el cuerpo de Gizon y el carmesí florecía a través de sus pálidas túnicas. La desesperación comenzó a nublar sus ojos. ¿Así es como termina? ¿Estoy realmente destinado a morir aquí? A su alrededor, las huestes inmortales observaban el diluvio que se aproximaba. Por primera vez, incluso los inmortales se sintieron impotentes. Los habitantes de las llanuras de Gili estaban realmente condenados a perecer aquí. Abajo, los civiles que aún no habían escapado huían desesperadamente hacia las montañas. Algunos vieron la inundación interminable y ondulante. Y cayeron de rodillas desesperados. Señor Rex Lapis y señor Inmortal, ¿y dónde está sí? Nuestra casa y se ha ido y entonces, una voz clara y autoritaria resonó en los cielos. Ponerse de pie. En ese instante, cada persona, civiles, inmortales, incluso la propia Gizon y sí, incluso Ki y sus dioses demonios, levantaron bruscamente la cabeza. Las nubes de arriba se agitaban violentamente. Un vórtice se formó dentro de la tormenta, y de él descendió un enorme dragón de madera, rugiendo mientras descendía en espiral. Sobre su cabeza se encontraba un hombre con una túnica de batalla de color oro cerúleo. Con un movimiento de su manga, saltó de la cabeza del dragón. Arte inmortal, liberación de madera. Verdaderas manos de 1000 brazos. Desde la tierra, un Buda colosal se elevó lentamente hacia el cielo. Su halo de 1000 brazos gira y su enorme forma choca de frente con la inundación que se aproxima. El choque fue un trueno en sí mismo. Ni siquiera el enorme peso del Buda pudo soportar el impulso de la inundación. Fue empujado hacia atrás decenas de metros antes de estabilizarse. Luego, con un estruendo resonante, se hundió en una postura sentada, con sus 1000 brazos extendidos hacia afuera. Y detuvo el diluvio. Todas las miradas se dirigieron hacia la figura que estaba parada sobre la corona del Buda. Señor inmortal del espíritu del bosque. La voz de Ki era un grito venenoso, como si quisiera tragarse a Jian Nian entero. Él sabía exactamente lo que eso significaba. Si Jian Nian estaba aquí, significaba que los dioses demonios de Minling no habían logrado matarlo. Había fracasado por completo. Esos gusanos inútiles. La mirada de Jian Nian se encontró con la del dragón Ki, sus ojos eran glaciales. Ki. Ha pasado un siglo. Te has vuelto aún más sucio. Su tono era agudo y cada palabra estaba cargada de intención asesina. Si hubiera llegado incluso un poco más tarde, Gizon podría haber compartido el mismo destino que antes. Pero él estaba aquí ahora. Y eso fue suficiente. HMPH. Los tiempos han cambiado. La voz de Ki retumbó como un trueno mientras el poder del elemento agua surgía a su alrededor. Los 10 dioses demonio del agua se unieron detrás de su amo. Puede que esos tontos no hayan logrado detenerte, pero en tu estado actual, ¿de verdad crees que puedes volver a usar esa técnica? Podía sentirlo. La leve inestabilidad en el aura de Jian Nian. Después de usar las 1000 manos verdaderas 3 veces, e incluso pasarle poder a su clon para mantener la deidad de la cumbre, seguramente sus reservas de energía elemental estaban casi agotadas. Pero Jian Nian solo se burló por dentro. Por favor. Soy el hombre que lleva las semillas de Senfu, maldita sea. Metió la mano en su túnica y sacó una pequeña bolsa de tela. Dentro había 10 judías redondas de color verde jade que brillaban débilmente a la luz. Sacó uno y se lo metió en la boca. ¿Qué estás comiendo? Los agudos ojos dracónicos de Ki no se perdieron nada. A mí. Jian Nian sonrió. Solo, mi código de trucos. ¡Qué auge! En un abrir y cerrar de ojos, el aura de Jian Nian estalló, sus heridas desaparecieron y su presencia volvió a su máximo esplendor. Ki se quedó paralizado en el aire, con los ojos muy abiertos. ¿Qué carajo? Estás haciendo trampa. Jian Nian juntó sus palmas una vez más. Detrás de él, el mándala de las 1000 manos comenzó a girar. Arte inmortal. La transformación suprema de Buda. Boom. 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 Una tormenta interminable de puños estalló una vez más, llenando los cielos como un aguacero de juicio divino. La gente de las llanuras de Gili había escuchado durante mucho tiempo historias sobre esta técnica. Pero escuchar era una cosa. Ser testigo de ello en primera persona fue algo completamente distinto. Incluso los inmortales experimentados que lo habían visto antes sintieron que sus corazones temblaban de nuevo. Tan poderoso y Gizon, ensangrentada y débil, se apoyó en Cloud Retainer mientras miraba hacia el cielo. El poder que ejerce, está más allá de las palabras. Ayúdame. Ki rugió y su poder aumentó. Los 10 dioses demonio del agua se unieron a él inmediatamente, canalizando su autoridad en su tierra.
Aunque Ki era más débil ahora que hace un siglo, con 10 dioses demonios prestando su poder, su fuerza en ese momento sobrepasó incluso su mejor momento. Diluvio azul del cielo. Un rugido salió de las fauces de Ki mientras el mar mismo parecía elevarse con él. Los labios de Jianlian se curvaron en una sonrisa fría. Después de todos estos años, tus técnicas aún no han evolucionado, ¿verdad, Ki? Pero dime, quizás puedas resistir a la deidad de la cumbre, pero ¿puedes tomar esto? Levantó ambas manos y sus dedos se curvaron en el aire. Una chispa de oro brilló entre sus palmas. Entonces el mundo mismo empezó a cambiar. La luz de las montañas, el brillo de los ríos, el resplandor de los corazones de la gente. Todo el resplandor de Gili convergió hacia esa chispa dorada. La luz, todo se está reuniendo, la voz de Ganyu tembló. Incluso ella, que había luchado junto a los dioses, nunca había presenciado semejante espectáculo. El oro se condensó, formando una hoja de puro brillo. Su empuñadura era de un azul zafiro profundo y su borde brillaba como el amanecer. Ríos de luz de energía de espada fluyeron hacia él, arremolinándose como galaxias alrededor de su piel. Jianlian dio un paso adelante, el suelo se agrietó bajo sus pies mientras el poder se extendía hacia afuera. Esta espada lleva la fe de cada alma de esta tierra. Ki dragón, ¿podrás soportarlo? Levantó la espada en alto. El aire tembló. Calibur. Un rayo radiante de luz dorada atravesó el cielo y la tierra. La inundación, la tormenta, incluso las nubes mismas se separaron bajo el impacto. Mientras la luz sagrada de innumerables oraciones barría las llanuras de Gili.